Alberto González, bienvenido a Prismas del Fútbol. Bueno, estábamos ahora antes de empezar la grabación hablando un poco nosotros ahí en privado y bueno, te he comentado que tengo muchas ganas de grabar este episodio y es verdad porque yo vengo también un poco del mundo empresarial, no solo del mundo deportivo. Y al final es un tema de los que hablaremos hoy en la charla, pero un club de fútbol se gestiona un poco como una empresa, ¿no? Bueno, al final son empresas, de hecho, son sociedades anónimas deportivas la mayoría. Y es muy interesante, por lo menos para mí y para mucha gente que me sigue, conocer todos estos aspectos, pues más a nivel de comunicación, más a nivel económico, más a nivel de gestión de los diferentes departamentos, de clubes profesionales, como en este caso, bueno, Castellón, también otros clubes en los que has estado. Y ya te digo que para mí tengo muchas ganas, lo voy a disfrutar un montón, voy a aprender un montón contigo y creo que vamos a pasar un buen rato, así que bienvenido a mi podcast. Pues gracias Nacho por invitarme, por acordarte de mí. La verdad es que haces un contenido espectacular y creo que este le puede dar un enfoque un poquito distinto a lo que vemos en la mayoría. Así que estuve preguntando que yo voy a intentar aportar mi granito de arena para aprender. Genial. Sí, además, fíjate que la única persona que ha venido así un poco del mundo de director general fue Natalia González en su momento, pero te estoy hablando de hace 2 años, de las primeras personas que vino, y yo siempre mi intención es pues seguir conociendo y viendo otros puntos de vista de la dirección general, y por suerte, por desgracia, no ha venido nadie, así que yo creo que contigo vamos a aprender un montón, además de un club que está muy de moda también, porque además es muy particular el Castellón. Así que bueno, lo primero, antes de nada, siempre preguntarte un poco por tus inicios en el mundo del fútbol, sobre todo desde dónde viene esa pasión del fútbol. Si viene desde que eras pequeño, fue algo que fue surgiendo con el paso del tiempo, ¿cómo empieza todo? A ver, esta es la parte complicada de la charla. A mí el fútbol no me ha gustado nunca. No te voy a decir que lo odie, pero empiezas a jugar de pequeño, lo típico en el patio del colegio, y eres tremendamente malo. Así que le vas cogiendo manía y el fútbol pues no es lo tuyo. Así que yo el fútbol no me viene pasión de jugarlo. Pero sí que es verdad que pues está en nuestra cultura, ¿no? Por la tele te gusta mucho verlo, disfrutas hasta cierto punto de aquellas épocas. Yo soy de Cádiz, disfrutas de las épocas del Sevilla en la UEFA, disfrutas por supuesto del Barça de Messi y pues te va gustando verlo. Pero a mí realmente lo que me gusta es la empresa. Así que en el momento que se cruzan esos dos cables del fútbol que ves en la tele y la empresa, que es lo que te gusta un poco dirigir, cuando te das cuenta que no son tan diferentes los clubes de fútbol a lo que puede ser una empresa grande, lo único que Ujú. te cambia es el cómo manejar algunos puntos muy concretos de la industria, pero supongo que como en todas las industrias. Así que la realidad que gustarme no me gusta, pero yo salgo de la carrera y ya directamente yo entro a trabajar con Fran Canal, director general de Osasuna, ahora Ujú. mismo. De él aprendo absolutamente todo lo que sé y por ese momento él está en el Cádiz. Entro en el Cádiz, pero en una parcela muy jurídica. Ujú. Yo de formación soy jurista, yo estudié Derecho, Ujú. te da una posición muy defensiva en tu pensamiento originalmente y a partir de ahí es verdad que vamos trabajando la parcela jurídica con él en el Cádiz, tema aficionados, tema también del mítico caso de Cherisev en Copa del Rey. Ese pues te da bastantes anécdotas. Y de ahí, pues es verdad que una vez que él sale del Cádiz, ahí hay un pequeño bypass que hacemos, él va a Osasuna Ujú. y el resto del equipo tenemos que trabajar con el Recre. El Recre en ese momento está en un tiempo muy malo, Ujú. hay que reestructurar el club completamente y hubo que hacer ahí un trabajazo bastante intenso. Y luego ya aparte de colaborar con clubes pues no de forma tan interna, todo esto siempre es como consultor, pero casi a full time con esos clubes. Por el camino, pues he trabajado con clubes como Mérida, Izarra, Tudelano, recuerdo operaciones también con San Lorenzo de Almagro, el Nastic creo que hizo una de las primeras operaciones de cesión de la ayuda al descenso en su momento. Ujú. Luego ya pues desde lejos colaborando con Osasuna, pero también muchísimo tiempo. Y ahí ya se produce el salto al Castellón, Ujú. que en principio vuelvo a los orígenes de forma jurídica Ujú. y al año más o menos ya paso otra vez a parcela
de dirección, de management. Ujú. Vale, me has condensado tu trayectoria muy, muy rápido. Quiero que no vayamos, Vamos paso a paso, ¿no? vamos parándonos también. Primero porque me ha sorprendido lo que me ha dicho del fútbol, que no es algo que te llama la atención o que te gustase. Y me sorprende porque al final yo creo que el fútbol es una, tú lo has dicho, se gestiona al fin y al cabo como una empresa con sus recursos humanos, su departamento, su tema, su aspecto legal, aspecto financiero, pero también el fútbol tiene, yo creo que algunas cosas que hablaremos más adelante que no tiene otras empresas, la pasión, el tema de la competitividad deportiva, además, porque yo creo que al final hay rendimiento económico y hay rendimiento deportivo, y eso a lo mejor otras empresas no son, es más rendimiento económico y ya está. Entonces, creo que tiene particularidades y me sorprende que alguien que no tenga ese sueño de estar en el fútbol trabajando como tal, nada más salir de la carrera, además me ha dicho, salir de la carrera me sorprende porque al final yo imagino que tendría más opciones de estar en otro tipo de empresas, en otro tipo de como consultor de otros sectores. Y me llama la atención porque nada más salir de la carrera ya fuiste a un club directamente. ¿Fue porque es la única opción que se te dio? ¿Por qué? No, a ver, al final esto no deja de ser la consultora familiar ¿Vale? y vamos trabajando pues como consultora, como un McKinsey, pero deportivo vas trabajando en proyectos que por lo que sea esto sí creo que es distinto. En el ámbito deportivo esos proyectos yo creo que será igual suerte, pero se han ido alargando. No han Ujú. sido proyectos de 6 meses, arreglas y sales. Se fueron alargando en Cádiz, en Huelva. Recuerdo Huelva con mucho cariño, pero en esa fase tan negativa del club durante tantos años no fue tampoco un proyecto arreglarlo en 6 meses y salir. Claro. Osasuna Fran no sé cuántos años llevará ya, 8 o 9. Eh, no entras en club directamente. De hecho, el Castellón es el primer club en el que estoy internamente Ujú. trabajando desde el día uno, con Ujú. nómina, digamos, Sí. pero la realidad es que te tiras tanto tiempo trabajando con ellos, aunque sea de forma externa, que, bueno, tiene una parte negativa, que es que no llegas a conectar nunca con nadie de los clubes. Claro. Está dirección, estás tú y además estás tú fuera. Yo hay caras que literalmente no pongo. Ahora me preguntas de hace 7 años de gente que aparecía en los papeles del recreativo y yo te puedo decir los nombres, de qué trabajaban, cuánto hubo que pagarles, cuando por desgracia hubo que despedirles. Es la parte fea de la consultoría que es como más fría. Ahora viéndolo desde dentro, pues conoces a todos, empatizas y bueno, es el equipo humano, que es una de las partes que seguro que lo vemos luego. Ujú. Pero lo que dices, la pasión también se nota dentro de los propios trabajadores. A mí se me hace muy complicado pensar que en otras empresas de otros sectores tus propios trabajadores tengan la pasión que tienen, el equipo de comunicación, el equipo de marca, patrocinio, hasta financieros sienten esa identificación con tu propia empresa y la defienden de lo que haga falta. Y sobre todo exportan la marca porque comentan absolutamente todo lo bueno que tiene el club. Ellos se convierten en tus propios portadores de bandera. Además, yo hace poco lo veía, creo que en LinkedIn, una reflexión de un profesional también del mundo de la dirección general, que hablaba de que el fútbol es uno de los únicos sectores en los que tú acaba el viernes de una manera la empresa y el lunes puede amanecer de una totalmente distinta. La mayoría de empresas, salvo que estén en un proceso de, yo qué sé, de solución o lo que sea, pero el viernes cierran y el lunes abren y prácticamente está todo igual. Sin embargo, un club pierde un partido, pierde una final o lo que sea, y puede ser aquello un desastre, un terremoto, puede haber despidos, puede ser una locura. Eso también, imagino que aprendes a llevarlo con el tiempo. Como tú dices, también no es lo mismo estar fuera que estar dentro del club, pero también entiendo que eso aprendes a llevarlo y a vivir un poco con ello. Esa parte en concreto sí creo que es igual tanto fuera como dentro. Porque es lo que dices, tú en una farma, vale, termina el 31 de diciembre, tienes tus resultados económicos que tú sabes más o menos cómo han ido yendo, porque vas trimestre a trimestre, Claro. pero es que aquí vas semana a semana. Y tal y como dices, enganchas 2 semanas malas y la sensación es que es una empresa completamente diferente. Nos pasa muchas veces, nosotros preparamos los partidos normalmente 2 semanas de antelación. Ujú. Tienes partido en casa, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer ese día? No es simplemente llegar 2 horas antes y que se juegue un partido, que eso creo que es un poco la dinámica que se podía tener antes o el pensamiento que se podía tener antes en negocio. Ujú. Era, bueno, nosotros trabajamos aquí para que se juegue un partido cada 2 fines de semana
y bueno, a rezar por ganarlo. Pero no termina de ser así y ahora ya ha cambiado completamente. ¿Qué preparamos? Pues tienes que preparar fanzone, tienes que preparar los challenges del descanso, quieres intentar incentivar un poco pues, que el aficionado lo pase bien, que esté motivado, que lo traslade al equipo. Uh-huh. Y como enganches 2 semanas malas, la sensación en esas reuniones muchas veces es, yo no sé si esto debiéramos hacerlo o si tocamos ciertos temas en comunicación a la afición no le va a sentar bien. Uh-huh. Así que sí, aquí, además, normalmente en una empresa tradicional, tu juez es el accionista y no tienes por qué tener 1 millón de ellos, salvo cotizadas, pero lo normal es que no tengas 1 millón de accionistas por ahí preguntándote. Aquí no solo eso, sino que aquí tienes a tus accionistas, que suelen ser pocos porque está todo muy concentrado en el fútbol español, en clubes de un solo socio, Uh-huh. pero tienes a tus abonados, Claro. tienes al resto de aficionados que no son abonados, y luego tienes simpatizantes del club y en otra categoría los trolls de Twitter, que esos van aparte. Y todo esto, pues como debe ser, te van juzgando semana a semana según lo que ha pasado el fin de semana, Claro. no según el trabajo que ha hecho la parcela de negocio durante toda la semana o durante todo el trimestre. Así que, bueno, y todo esto se agrava. Digamos que tienes la farma, que funciona de una forma, la parcela de negocio, que tenemos una intensidad diferente, y luego ya el área deportiva, que la intensidad ahí es brutal. Es que además, Alberto, bueno, también todo esto lo hablaremos un poco. Ahora quiero centrarme, volver otra vez a tu trayectoria en cuanto podamos, porque estamos hablando de temas muy interesantes, pero que quiero poner más adelante. Pero que además también aquí en el fútbol muchas veces los proyectos se valoran un poco por los resultados deportivos. Y eso es un poco también injusto, porque el crecimiento económico, de infraestructuras, de socios, la imagen del club, todo eso también es un montón de cosas que veremos ahora más adelante, que también los clubes, sin tener tan mejor tantos resultados deportivos, pueden haber mejorado mucho a través de una gestión de una persona, un grupo empresarial. Entonces también es a veces con la pasión juzgamos a los equipos por el resultado y como tú dices, no solo tus propios fans, sino los de otros equipos, los de los rivales, la prensa. Entonces se complica un poco todo y creo que tenemos que ser claros y reconocer también lo que se hace un club como empresa a nivel global. Te quería preguntar por esa etapa que estuviste como consultor externo. ¿Qué tipo de consultas o qué tipo de servicios o de gestiones solías realizar? ¿Era más un tema sobre estrategias que se iban tomando en las empresas? ¿Eran proyectos concretos? ¿Era un poco de todo? Nada, el denominador común, creo yo, en todos los proyectos que fuimos entrando en esa fase, literalmente el club estaba en una crisis bestial. Uh-huh. O sea, en Cádiz, que ahí entro de otra forma incluso mucho más suave, por lo que he dicho. Acabas de salir de la carrera, no tienes no te involucras tanto, ni de la misma forma que luego. Pero sí que es verdad que vas participando y dices, jugar el Cádiz, que es un histórico, que al final es el equipo de mi provincia, Uh-huh. que estaba ahí en segunda B, lo coge una propiedad y vas jugando playoffs y es que esta es otra. Juegas un playoff, tienes un equipo puntero, pero un playoff es un sorteo. Pierdes y da la sensación de que la propiedad es la que lo ha hecho mal. Claro. Oiga, el resto de equipos también juegan, también se construyen, todos competimos. Tienes varios y luego ya pues tienes uno bueno y subes. Y ahí te cambia la vida. Pero la realidad es que ese club, cuando llegó la propiedad, estaba muy en crisis y Uh-huh. hubo que hacer un trabajo de reestructuración del club muy grande. Y pues míralos que como hasta dónde han llegado. El trabajo que ha hecho Manolo y su gente es espectacular en el Cádiz, pero cogerlo lo cogieron muy mal. Ya. Luego cuando saltamos al Recre pasa lo mismo. Un club en crisis en el que se contrata como consultora para básicamente para intentar salvarlo. Claro. Pero Para que cuadren ahí las cuentas, podríamos decir, ¿no? Más o menos. que cuadren las cuentas sería una forma muy muy resumida de todo. Pero sí, porque yo recuerdo el caso del Recre, nosotros llegamos allí y el primer día que llegamos nos dicen, aquí los empleados de oficina, los de negocio, Uh-huh. llevan 16 meses sin cobrar. Hostia, 16 meses. Qué pasada. 16 meses sin ver ni un euro, ¿eh? Y gente que Llegas, vive de eso, además, que es su efectivamente, único... que alguna familia era el único sueldo que entraba en la casa. Pero tienes una situación en la que la propiedad anterior sale del club
de la manera que queráis. El que quiera leer lo va a encontrar fácil. En el que el ayuntamiento tiene que, tiene que expropiar el club, que eso jurídicamente es un tema aparte, Ya. pues si no lo expropia no se salva. Y el ayuntamiento poco a poco se va haciendo cargo de mantener al club. Nos contratan precisamente para ver qué se puede hacer, como dices tú un poco, para cuadrar cuentas. Ujú. Qué gastos hay, qué ingresos hay, qué gastos se pueden cortar sin condenar del todo al club, porque tampoco puedes condenarlo. El Recre ya estaba en un concurso que había firmado un convenio de acreedores, y los ingresos a ver qué puedes hacer, porque es que ahí se entra un poco en una espiral en la que si un club está muy mal, Ujú. huele a muerto. Ya. Si huele a muerto, ni patrocinadores, ni afición, ahí se produce una desconexión terrible. Y básicamente el primer día nuestro fue saber que estos señores y señoras llevaban 16 meses sin cobrar, juntarnos con ellos a la mañana siguiente en el parking porque no querían entrar en las oficinas y echar al 80 y pico por ciento de la Buah. plantilla no deportiva a la calle. Y el problema no es echarles, el problema es que todavía te daban las gracias porque podían cobrar el paro. Ya. Que aquello fue alucinante. El sábado siguiente tenías al presidente recién nombrado y al director general de nuestro grupo, que también se nombra, vendiendo entradas en taquillas porque literalmente no había personal disponible. Así que a partir de ahí, ¿qué tienes que hacer? Pues hicimos auditoría interna para ver realmente qué números había, contratos que faltaban, pues, imagínate, Ujú. faltaba todo tipo de paleo, reestructura los gastos. Ya teníamos claro la plantilla no deportiva. Ahora la plantilla deportiva. Ya. A ver qué hacer. Las deudas con Hacienda y con Seguridad Social, que por aquel entonces, si miras al pasado, esto es algo que ha hecho muy bien Tebas con la liga. Ahora es muy complicado que un club tenga la santísima trinidad de las deudas, que era Hacienda, Seguridad Social y jugadores. Ujú. Ahora eso en primera y segunda, muy, muy complicado. No debe. Hablaremos de eso, Alberto, te lo tenía pensado Sí, porque me llama mucha atención, me interesa mucho todo ese tema. pues el Recre, que ya llevaba varios años fuera de fútbol profesional, sí que estaba en esa situación. Deuda líquida vencida y exigible con Hacienda, que cuando nos reunimos con ellos ya no te reúnes en Huelva porque está en Madrid, en Ya. grandes cuentas de la cantidad que se debía. Pues ponte a negociar con ellos, llegar a un acuerdo singular para pagar. Por suerte, Santiago, en grandes cuentas de allí de Hacienda de Madrid, tenía cierto conocimiento sobre el fútbol porque no éramos los únicos. Ujú. Entendía las diferencias entre primera, segunda B y ya el pozo absoluto. Así que reestructuras un poco la deuda con Hacienda para poder funcionar. Porque esto, la dinámica era cada martes, te pasaba el rastrillo del embargo y te quedabas sin dinero en los bancos porque te lo había quitado Hacienda. Pero no tenías ni para seguridad social ni para otros deudores. Pues durante muchos meses fue un trabajo de encaje de bolillos, Ujú. de mover, dónde, contratos, renegociarlos, patrocinadores ahí no buscamos nosotros ninguno, pero sí se encargó Carlos de trabajar todo eso internamente. O sea, Carlos Sita como director general, los Zambrano como presidente, que meterte en un club así, siendo de la zona además, es echarle mucha valentía, ¿eh? Se metieron y entre todos lo sacamos bastante adelante. Incluso en el área deportiva hay un año que esta anécdota se conoce poco. Nosotros vamos a Fuenlabrada a jugar el playoff de ascenso a segunda Ujú. y dentro del área de negocio literalmente estábamos cagados. O sea, si se permite, estábamos cagados. Era, subías deportivamente, Ujú. pero los ratios financieros estaban tan mal que después de reunirnos con Marta Alonso en la liga nos dice, yo no tengo nada claro que ustedes puedan subir a segunda división con estos números, ¿eh? Ya. Qué incertidumbre, Pierdes macho. Huelva, pero, o sea, no asciendes deportivamente, pero podría haber pasado tranquilamente a nivel financiero. Y esto era, pues, de aquellos barros, estos lodos. Estabas muerto por la gestión de hacía 3 temporadas, creo que era por aquel momento. Ujú. Así que en el fútbol deportivo es súper importante, pero si dejas de lado el colchón que es negocio, te podías ver como el Recre de ese año. Deportivamente muy bien Claro, y el negocio te condena y no subes. claro.
No, aparte que tienes que Así- tener equilibradas las dos áreas porque que tengas bien el negocio aumenta tus ingresos. Si aumenta tus ingresos, entiendo que también puedes permitirte que el club crezca con mejor, ya solo con mejores sueldos a los jugadores, pero también con mejores técnicos, con más técnicos también en la estructura, más profesionales. Y al revés, si no subes de categoría, por mucho que estés emitiendo dinero, acabas no subiendo, ¿no? Acabas bajando el negocio. A ver, hay ejemplos que creo que están ahora en segunda federación de clubes que en primera federación metían muchísimo dinero o han metido muchísimo dinero durante 3 años Uh-huh. y que efectivamente el único sustento era la ampliación de capital o el préstamo que hacía el El propietario. propietario. Cuando eso no se sostiene, el club no da de sí, falla un año y no hay una red de soporte, que es el área de negocio, que te mantiene. Pero esto es importante también. O sea, las personas del área de negocio no se nos puede subir el ego, porque realmente nosotros somos una red de soporte. Estamos para intentar generar el máximo ingreso que se puede, pero aquí manda deportivo. Uh-huh. Y es muy sencillo. Claro. Si tú haces un solo transfer muy bueno, seguramente hayas generado, y te hablo sin números concretos, ni traspasos concretos, ni mi presupuesto en concreto, pero un traspaso muy bueno esta temporada te puede hacer 2.5 temporadas de ingresos por patrocinio, por ejemplo. Ya. Así que nosotros estamos para soportar la parcela deportiva y para que si hay un año malo no haya problema. Y luego, por supuesto, la inversión en infraestructuras, que es la que tenemos que intentar mantener también para el área deportiva. Eso lo vamos a ver en la parte del Castellón, cuando ya Sí, no, lleguemos. no, y además que te estaba diciendo. Es el único proyecto que me ha tocado no estar en crisis, sino en construcción. Y además te iba a preguntar precisamente por eso de los mecanismos que puede tener un club para que Castellón en este caso está creciendo, está subiendo de categoría, está creciendo, expandiéndose. Tienes un mal año, bajas de categoría, pues que no se eche todo a perder. Luego, como tú bien dices, lo comentaremos después. Te quería preguntar por el Club Atlético Osasuna, porque estuviste muchos años allí, si no me equivoco, de consultor, y aparte es un club un poco diferente, porque es un club de socios, si no me equivoco, que es uno de los poquísimos casos en el fútbol español a día de hoy, quitando Madrid Barça y quitando el Unionista, yo creo, en las primeras tres categorías, no sé si habrá alguno más de socios. Pero, ¿cómo era de diferente esa gestión y cómo fue también tu experiencia? ¿Cómo es el Club Atlético Osasuna desde dentro un poco? Tras ahí la diferencia que tienes al ser club, tiene una parte, pues la misma cuestión es parte positiva y negativa a la vez. Uh-huh. En el Castellón, por ejemplo, tenemos un presidente y un dueño, Uh-huh. que es propietario, tiene que justificar lo que hace, pero no de la misma manera que en un club, que vas a la asamblea, tienes tus asambleístas y efectivamente ahí quien pone y quita es la asamblea. Uh-huh. Aquí al final quien pone y quita en el mío es el propietario, que para eso es su empresa. Claro. Allí pues tienes esa relación con los socios que tiene que ser de controlar el club. Ellos son los garantes reales de que el club no desaparece y me parece completamente justo que esos 4 clubes originarios, Madrid, Barça, Atleti y Osasuna, se hayan podido mantener de esta forma. Uh-huh. Tienen las cuentas saneadas o las tuvieron en el momento oportuno Claro. y se sigue manteniendo así. Es completamente correcto, pero es verdad que en el día a día yo sigo hablando con Fran muy a menudo y una carga muy importante de su trabajo es preparar juntas y asambleas. Claro. Es particular. Y te iba a preguntar, ¿tú ves factible? Bueno, yo creo que la respuesta yo creo que es que sí, pero te quiero también tu opinión. ¿Es factible que los clubes vayan surgiendo clubes que sean de socios? Porque es verdad que creo que eso limita un poco, lo estamos viendo con unionistas, que limita mucho el crecimiento, yo creo, del club, pero es una manera bastante sostenible de crecer también. Mira, te voy a explicar esto con un no rotundo. Ah, sí, Para mí es un no rotundo. vale, Salvo Barça y Madrid, ya veremos. ya. Es más, si te soy sincero, solo veo quedándose como clubes Athletic Club de Bilbao y Club Atlético Osasuna. ¿Y por qué? Pero por sus particularidades culturales. Ujú. O sea, ellos dos son dos clubes de la tierra y de la gente de su tierra. Ujú. Madrid y Barça, por mucho que queramos, son megacorporaciones. Claro, Y yo estoy 100% seguro que en algún momento estos dos clubes acabarán transformándose en sociedades anónimas, sí o sí.
Ya, Ahora estamos en una muy buena época de fútbol español y no lo necesitarán, pero en el momento que necesites ese salto competitivo, que otros te estén pasando por la derecha porque o no tienen un control financiero tan fuerte o tienen unos dueños muy potentes detrás que pueden inyectar dinero, tú acabarás necesitando lo mismo. claro. Que te aparezcan unionistas, que es la otra posibilidad. Ese caso es el que veo muy poco probable. Mm, Y honestamente te va a pasar igual incluso con nosotros, con las sociedades anónimas deportivas. El espejo son los grupos de clubes. ya, Es una cuestión de competitividad. Creo que un club que no tiene la capacidad de que su socio principal o sus socios puedan hacer ampliaciones de capital cuando llegue el momento y tener más capital disponible, pues, por ejemplo, para límite plantilla deportiva, si no tienes esa capacidad, tú tienes una desventaja. Y aquí todo es muy sencillo. Tienes que estar por encima de los cuatro que bajan. pero eso tiene, Alberto, su parte buena y su parte mala, porque está claro que, por ejemplo, la primera división de España, como no puede tener en teoría inyección de capital a mansalva y invertir en la plantilla, no puede competir con la Premier, que sí lo puede hacer, que puede llegar un jeque y empezar a meter dinero. Entonces, estamos en desigualdad y siempre se dice, no, es que el decimoquinto de la Premier tiene más, ficha jugadores más que el tercero de la liga. También eso evita que haya, como pasa y sigue pasando en Inglaterra, hay varios clubes, que cuando bajan de categoría o se va el accionista o deja de meter dinero, que se arruinan, desaparecen. Aquí también ha pasado en España, pero ya lo que tú hablabas antes, en primera y segunda mucho menos. Claro, ahí está la parte que yo considero y defenderé siempre que ha hecho bien Javier, que es ese miedo que teníamos a que llegaran ciertos propietarios, Uh -huh. metieran mucho dinero, 2 años, y luego se cansaran del juguete y nos quedáramos como un juguete roto Claro, en segunda B o en tercera, eso es muy complicado que pase. claro. Ahora, nosotros podemos seguir metiendo dinero y ahora mismo con las reglas de cada 100, 50 puedes aplicarlo a plantilla deportiva. Uh -huh. El problema es lo que tú dices, a nivel de competitividad nuestro, puede llegar a percibirse que somos la cantera de la Premier, Claro. porque la Premier te llegue aquí, te suelte 30 millones por un jugador, que muchas veces entre nosotros pensamos, pero este jugador realmente vale 30 millones. Es que no es una cuestión de si lo vale o no, es cuestión de que ellos tienen el dinero, talento es limitado, por lo tanto, si tengo el dinero y quiero talento, lo traigo. ¿Quién no te lo va a poder fichar? Un club de España. Claro. Y ese debe ser un poco el punto que tengamos que revisar a medio plazo. Que no nos quedemos como una liga menor en comparación a las otras. Claro. Pero que es lo mismo con los clubes, A que es ver, lo que decimos. yo Club que aquí, no tenga dinero o que no tenga inyección de capital va a depender de que los resultados deportivos sean buenos permanentemente en el tiempo. ya. Si fallas 2 veces seguidas, tu capacidad de respuesta va a ser mucho menor de la que pueda tener yo con colchón financiero a Ujú. ejecutar en una ampliación de capital que me salve ese año. A ver, esto ya es un tema muy complejo y nos estamos metiendo ya en regulaciones y tal, que lo hablaremos también además, porque me interesa mucho también en el fútbol español el resto de categorías que no son primera y segunda, que también creo que se debería hacer. Y precisamente esta mañana hablaba con un director deportivo amigo mío de segunda ref de cómo se está también sobreinflando el mercado de segunda ref, porque no hay límites. Entonces hay equipos que sobrepagan a jugadores y cuando quieres ficharlos tú para tu equipo ya es mucho más complicado. Entonces, yo creo que también un poco, por lo menos a nivel de UEFA y de lo que es Europa, el control bien, es importante que se haga desde para mí, a nivel continental, poner un poco barreras a esto, primero para que no se acabe sobreinflando el mercado, pero que es que aparte la Premier League es una liga que hoy en día está por encima de cualquiera, de la italiana, de la francesa, quitando el PSG, de la española, te diría que incluso de la alemana, que también es otra economía. Entonces, lo que tienen que hacer es igualar un poco todas las cosas, porque si no, esto se va a descontrolar, es una burbuja, ¿no? Que puede estallar. A ver, es una burbuja que puede estallar. Sí, pero no tanto. A ver, el tema de Premier es que ellos tienen unos contratos televisivos. Ya. Aquí igual es un poco el tema de que el inglés lo hemos transformado en el idioma de los negocios y en el idioma mundial. Yo no sé, yo de pequeño veía la Premier. O sea, yo recuerdo ver a Cristiano Ronaldo en el United Uh -huh. y querer verlo. Ya. No estoy yo seguro de que un británico random de Brighton quisiera ver al Cádiz cuando yo era pequeño. Yo esas dudas las tengo.
ellos tienen una capacidad que es ser potencia a nivel de conexión. Tienen la India también, que por lo que yo sé les deriva mucho tráfico de visionado de partido, Claro. pero no puede haber un salto tan grande, en eso estoy de acuerdo. Y no sé si hay que regularlo o no, Ya. pero el salto es enorme entre ellos y el resto. Y lo que no podemos es acabar pareciéndonos más a la Bundesliga que a la Premier, que creo que es la tendencia un poco que vamos a acabar viendo en contratos televisivos, en contratos de jugadores y en general en todo. Tenemos que ser un negocio estable, Ujú. que no permita que sus clubes desaparezcan por impagos o porque los propietarios se cansen, pero tiene que haber un punto intermedio entre ese control absolutamente estricto y lo que tiene la Premier, Claro. que básicamente es nada. Claro. También es cierto que ya a nivel de cultura, como tú bien comentabas antes, Inglaterra tiene otras reglas. Es decir, obviamente la Premier ya solo de por sí genera más ingresos, eso hace que los clubes tengan más, eso está claro. Pero yo creo que el control debe ser por las inyecciones de capital de fondos, de propietarios y demás. Pero, por ejemplo, sí que es cierto que tú vas a una estructura que yo conozco de clubes de tercera, cuarta categoría de allí, que sería como aquí primera, segunda ref, y ya no solo los sueldos, que son muchísimo más altos, el tema de las infraestructuras, el número de personal que tienen, las instalaciones que tienen, todo eso también es más grande porque la masa social de cada ciudad es enorme. Es decir, si en una ciudad hay 250.000 habitantes, pues a lo mejor tiene 100.000 socios el equipo porque allí no son de otro club, son del club de su tierra. Son más gente también. Entonces, al final todo eso hace que también los clubes, la estructura sea más potente. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo que si no es una desigualdad, ni un control estricto que no puedes hacer nada, ni lo otro. Mira, como en control financiero de la Premier no nos podemos meter y en el nuestro depende de que todos votemos favorablemente para que se cambie y no va a pasar, como tú dices, hay otra serie de pinceladas que te cambia completamente la dinámica desde la parcela de negocio. O sea, hay un punto muy, muy, muy específico que es la venta de alcohol en los estadios. ¿Qué dirás tú? ¿Qué más te da? Ujú. Me da. Tú miras los ingresos que tienen ciertos clubes de la Premier, de Bélgica y de Holanda y Alemania, creo que son, Ujú. por la venta de alcohol en el estadio, y algunos superan anualmente mi cifra de patrocinio global, solo Hostia. en venta de alcohol. Y eso estamos hablando de cambiar levemente una regulación que es, se prohíbe el consumo de alcohol en recintos deportivos a se permite. Ya. Con eso yo me cambias completamente la dinámica de ingresos. Patrocinios de las marcas cerveceras, gestión de barras, mis propios bares. Me cambia completamente todo. Pero Ujú. es que entre nosotros, ¿tú crees de verdad que el aficionado que me entra por la puerta a 3 a las 6 de la tarde no se ha podido tirar 2 horas antes bebiendo cerveza con alcohol en el bar de enfrente? Pero De hecho, para 100%. mí es un Vamos. problema, porque cuando entra, entra borrachísimo. Y Claro, el dinero no lo estoy ganando yo. claro, claro, claro. Pero como esa tienes otro millón de cosas. Es lo que tú dices. Ellos van muy avanzados también en el tema de apoyar al equipo de tu ciudad. Y aquí, por desgracia, lo que seguimos manteniendo, salvo en focos de resistencia muy fuertes, como Pamplona, es que tú eres del Madrid o del Barça y del equipo de tu ciudad. Ujú. Y eso, pues, cuesta cambiarlo, pero yo creo que es un objetivo que tenemos todos los directores generales de todos los clubes de España, menos Madrid y Barça. Yo te voy a decir una cosa, Alberto, es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo lo del tema del alcohol, yo no bebo alcohol, ni tampoco soy muy tal, pero es lo que tú dices, es que yo voy a la Delti a verlo y es que la gente está a los alrededores haciendo botellón, en el bar, como tú dices, los que tengan bar cerca, porque el campo del Atleti está muy alejado de los bares, pero que tengan bar cerca, está en la acera de enfrente, entra borracho y con la prohibición que lo que quieres es que no la líen, la pueden liar igual. Aparte, sin estar borracho también la pueden liar y se ha demostrado también. Entonces, yo creo que eso son cosas que tenemos que ir actualizándonos conforme al resto de países, pero es que aparte, yo tengo una de las preguntas aquí que te quiero hacer más adelante, dentro de unos minutos, que es el tema de un estadio, de tener la capacidad de un estadio de 15, 20, 25.000 personas y que son muchas veces moles de hormigón
que están ahí y que no sirven para nada más que cada 2 semanas un partido. Y es una cosa que vale un montón de dinero y que no está explotada, que ahora ya veo clubes que lo empiezan a hacer y ahora te preguntaré por ello. Pero volviendo a lo que tú has dicho, por suerte también yo no estoy notando que cada vez estoy viendo una tendencia que en primera ref, en segunda ref, ya empieza a haber más aficionados en los campos de fútbol. A mí me gusta porque también creo que hay no sé cómo decirlo, una tendencia social que es alejarte un poco de lo mainstream, de lo popular, que sea, como tú dices, Madrid, Barça, equipos grandes, y apoyar un poco, irte un poco, desviarte de la corriente. Y aparte también creo que los clubes están haciendo, a través de comunicación, a través de estrategias para estar más cerca del aficionado, se están acercando mucho más. Ahí ya no ven los equipos de tu fíjate, un ejemplo es el Racing de Santander, que creo que ha pegado una evolución brutal en los últimos años. Tuve con Miquel, ya sabes, hace unas semanas. Y ha vivido un cambio brutal, porque ser un equipo de un dueño que no conocen, que está totalmente desconectado del aficionado, no sabe lo que quiere, no le escuchan y tal, a un equipo, obviamente los resultados influyen, pero que se preocupa más, con mucha mejor imagen, mucho más cerca al aficionado, que cuida los detalles. Y eso también creo que es algo esperanzador para el resto de clubes no tan grandes, ¿no? Sí, a ver, ahí justo has mencionado al Racing, que me hace gracia porque digamos que lo importante que estamos viendo es que los clubes que venimos de Primera Federación, como ha dicho recientemente nuestro presidente, venimos asilvestrados. No venimos asilvestrados, es que traemos afición. Ya. Traemos afición de la que viene de Primera Federación, que no quiere decir que sean violentos, quiere decir que vienen al estadio, quiere decir que animan, quiere decir que si hay que hacer un tifo se hace, Claro. que si hay banderas en la grada de animación las hay. No es un tema de violencia o no, es un tema de que estos equipos que estamos subiendo últimamente o llevamos tanto tiempo en el barro o llevamos tanto tiempo sin dar una alegría gorda a nuestra afición que no son aficionados de estar en las victorias, son aficionados de estar en los momentos malos. Y esos son de los que poco a poco les vas hablando de que el Madrid y el Barça están jugando una final de Champions o una final de Copa del Rey y a ellos les da igual. Ahora, tu equipo le ganó al Ibiza o al Córdoba en Primera Federación, que pues, al Córdoba no lo hicimos, honestamente, pero ganas y ves que estás 3 puntos por encima de ellos y es más que una final de Copa del Rey. Mientras que otros equipos que están acostumbrados a ganar, esos aficionados que solo están en las victorias, pues ganan la final de Copa del Rey y es como una más. Pues yo me quedo con mi aficionado que viene de Primera Federación a Silvestrao, pero que siente al club y que me está dando una asistencia media al estadio por encima de 10.000 sobre 14.500 que tenemos desde que yo estoy en el club. O sea, un club que pasaba de tener 5.000, 7.000 aficionados en cada partido a subir a que lo habitual sean 11.000 es una barbaridad que se valora poco. Claro. Y Así que eso, ahora hablaremos un poco de estrategia. Ya estamos un poco en la parte empresarial, porque bueno, del Castellón también vamos a hablar más adelante, que es el último club en el que has llegado. Te quería preguntar, hemos hablado un poco de las diferencias en que tiene una empresa con un club de fútbol, y una de las grandes diferencias es la pasión y el sentimiento de los aficionados. Incluso tú lo hablabas de los propios empleados del propio club. ¿Cómo se gestiona eso? Es decir, hay que tener mucho más cuidado con todo, hay que intentar olvidar eso y dejarlo a un lado. ¿Cómo lo tienes en cuenta en tu día a día o en el día a día del club, del tema negocio? no, o sea, en esto creo que la dirección general tiene que ser como el que toca un arpa. Tú tienes muchas cuerdas y tienes que saber cuál ir tocando y cuándo irla tocando. El tema de la pasión no lo puedes olvidar nunca, pero tienes ciertas aficiones, la mía en esto no. Te hablo, por ejemplo, Olympique de Marsella. Hoy he estado hablando con un trabajador nuestro que se fue allí. La afición allí es distinta, muy distinta a lo que tenemos aquí. Claro. En los momentos buenos son extremadamente buenos, en los momentos malos, extremadamente malos. Sí. Tienes que saber lo que estás tocando. En nuestro caso, no te olvidas nunca de la pasión, pero sabes que cuando estás aquí arriba hay ciertas cosas que puedes potenciar. Potencias comunicación de una forma distinta, comunicas mucho, tiras para tienda, venta de entradas. A lo mejor en ese momento, si tenías previsto demorarte, qué sé yo, 2 semanas en sacar una oferta de un producto concreto, adelantas. Manejas la pasión para adelantar
Porque dentro de 2 semanas, como hemos dicho al principio, igual ahora enganchaste 2 semanas malas y ya no puedes llevarlo igual de bien. Así que no, la pasión es precisamente lo que nos diferencia del resto de empresas. Ujú. Y es una parte tremendamente positiva. No creo yo que el consumidor, por mucho que sea Apple y por mucho que hablemos siempre de los fanboys de Apple, no creo yo que el consumidor de Apple tenga nunca una décima parte de la pasión que puede tener el aficionado de cualquier club de fútbol de España. Estoy de acuerdo y además creo que si tú, como tú dices, si tú sabes tocar las teclas correctas o las cuerdas correctas, puedes generar algo muy bueno sin tampoco hacer un esfuerzo ni una estrategia demasiado complicada, sino simplemente conociendo bien a tu aficionado y sabiendo qué es lo que quiere. Creo que se puede hacer un trabajo que, como estamos viendo, los que lo hacen bien, pues da sus frutos a la larga. Eh, Hablando también un poco de esta relación con los aficionados, aparte de lo obvio, ¿no? De los ingresos de televisión, yo creo que es uno de los principales ingresos de los clubes. ¿De dónde sacan los clubes los ingresos que tienen? Es decir, ¿cuáles son las principales fuentes de ingresos de los equipos? Para que la gente que esté un poco alejado de esta realidad lo entienda. Pero tú sabes que en general tienes, como dices, televisivos, Uh-huh. tienes ticketing, que el grueso normal en un club como los nuestros o Primera Federación te viene por la mítica campaña de abonos, Uh-huh. y además te mete todo el ingreso de golpe, y luego tienes patrocinio. Uh-huh. Esas han sido generalmente las tres patas del taburete. ¿En qué nos esforzamos cada vez más desde dirección? En que haya una cuarta pata que sean ingresos extraordinarios que se salgan de esos tres, Uh-huh. y que viene otra vez a lo que comentabas, los estadios que son moles de hormigón, justo a las afueras de las ciudades, que se abren 3 horas cada 2 fines de semana. No puedes tener un activo que en balance te ocupe 18 millones de euros Uh-huh. y lo estés abriendo 3 horas cada 2 semanas, 6 horas al mes. Eso es una barbaridad. ¿Dónde están yendo las reformas de los estadios? Pues primero, de seguro, a mejorar zonas VIP. Zonas VIP y locales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los locales los explotas 24/7 durante todo el año, de una forma u otra. Uh-huh. Y zonas VIP, ya no por el día de partido, sino porque son zonas que puedes utilizar dentro del estadio para eventos de día de no partido. Que nos estamos centrando casi todos en focalizar esfuerzos en mejorar eso, Uh-huh. pero aunque tiene que ser nuestro trabajo, eso es muy poco a poco. Sobre todo clubes pequeños. Vamos a olvidarnos Claro. del Santiago Bernabéu o del Metropolitano. Uh-huh. Ahí sí, si te llevas a Aitana, maravilloso. Pero nosotros hacemos en nuestra escala lo que podemos y lo que se va trabajando. Intentas hacer cenas. Termina la temporada porque el césped es sagrado. Intentas hacer partidos de patrocinadores, Uh-huh. comercializar partidos directamente. Recuerdo, no es nuestro, pero recuerdo, creo que fueron Levante y Valencia. También tienen eventos de competiciones de comida, que están Uh-huh. muy chulos, muy bien generados. El, Nosotros intentaremos dar Perdona, algunas. Alberto. Sí, Perdona, el Leganés también tiene lo de las mascotas, esto que hace a final de temporada, que también aprovecha mucho el sí, estadio. sí, efectivamente. Vas generando eventitos, pero es verdad que vas viendo cómo generas ingresos, pero son muy bajos. O sea, el porcentaje sobre el total es tremendamente bajo y requiere una cantidad de esfuerzo Ya. espectacular. O sea, televisivos, vale, te viene por competición. Campaña de abonos, la trabajas, pero es el aficionado el que quiere venir a tu estadio. Y eso sale de golpe. Ticketing te pasa más o menos igual. Y patrocinio, pues sí, trabajas la campaña de patrocinio y luego tienes que trabajar mucho las activaciones. Ujú. Pero no tiene la carga de trabajo que te puede tener generar eventitos Claro. a lo largo del año. Así que nos centramos en intentar tener buenas zonas dentro del estadio para alquilarlas. Cuando hablas de locales, entiendo que son espacios dentro del estadio, locales a pie de calle, que podemos decir, para hacer restaurantes, tienda, por ejemplo, el Atlético de Madrid, que yo también voy mucho, obviamente has dicho que es una aparte, pero tiene varios restaurantes alrededor, porque la gente que están abiertos todo el día, la gente puede ir a comer, el Bernabéu también, el museo del Bernabéu creo que es el tercer museo más visitado de Madrid. O sea, eso tiene que generar, no tengo ni idea del dato, pero tiene que generar una cantidad de dinero al año brutal. Y yo, por ejemplo, creo que eso es una cosa que no sé si también tú lo has planteado. Yo viajo mucho
por suerte, me gusta mucho viajar y me gusta mucho cuando voy a los sitios, aunque sea fuera de España, ir a estadios. Soy muy friki y como yo hay mucha gente, que no soy el único friki. Y muchas veces me encuentro con que los estadios, el tour que tienen es una salita con 4 trofeos y 4 cositas y ya está. Hay otras veces que, por ejemplo, fui a Ferencváros, estuve en Budapest y estaba cerrado. En un día normal estaba cerrado el tour. En un estadio muy grande no pude ir a verlo. Otros están muy bien, pero creo que es una cosa que, aunque sean a cuentagotas, quizás se pueda automatizar ese tour por el museo, que no suponga ninguna especie de organización ni de gasto y que esté dando ingresos. A lo mejor Castellón, pues a día de hoy no es tan así, pero hay mucho turismo en Castellón también y mucha gente que le gusta mucho inglés o mucho alemán que le gustará a lo mejor ver el estadio, no sé. Sí, ahí tenemos nosotros, te pongo el caso nuestro porque es lo que somos, una ciudad de 170.000 personas, que aunque sea capital de provincia, tienes Valencia 45 minutos, así que el turismo acaba fluyendo a Valencia, claro, sí o sí. Por suerte tenemos un ayuntamiento y una diputación que están intentando centrarse mucho en el deporte, en el turismo deportivo, y ahí venimos los frikis como nosotros, que nos hacemos el tour de San Siro y nos encanta porque eso es un tour que da gusto. Claro. Ahora, tienes que bajar el nivel y venirte a Castellón, que como hemos dicho es una mole de hormigón que tiene su encanto para gente como nosotros porque es un estadio de los de antes, pero que la realidad es que nuestro tour, que es el que hacemos en privado, pues a patrocinadores, no sé si fue hoy o ayer, a universidades que te vienen extranjeras que quieren ver un poco de cómo es la gestión de los clubes. Pero tienes de dónde rascar. O sea, porque la gente, nosotros desde dentro, lo hemos hablado varias veces, es que normalizamos lo que tenemos en el día a día. Sí. Y nosotros en el día a día tenemos un club de fútbol. Así que para nosotros el estadio es nuestra casa, lo vemos todos los días, sabemos lo que es y pensamos, sacamos todo lo malo del estadio. Pero la realidad es que el aficionado, ese estadio es su templo. Claro. Y normalmente no han visto nunca cómo es el estadio por dentro, más allá de lo que ven por la tele. Verlo en personas completamente diferente. Todos los estadios tienen una capacidad de sacar algo del aficionado en el sentido sentimental. El tour nuestro, cuando lo hacemos en privado, es básicamente sala de prensa. Tú dirás, pues si tu sala de prensa es unas sillas de estas de periodista y la zona de prensa. Ya, pero a la gente le encanta. Sí. O sea, a la gente le encanta ver dónde está el jugador, ver la zona mixta, entrar, sentarse como si fuera periodista, si puede subir y sentarse donde da la rueda de prensa el míster, subirse, sentarse, sacarse las fotos, el recuerdo. Luego sigues y pasas a la zona de vestuarios, que sin ser de una calidad espectacular, sigue siendo la de sus jugadores. Así que poder ver toda la zona de médicos, camillas de fisios, pasar a los vestuarios en sí, las taquillas de los jugadores. Eso nosotros que lo normalizamos, al aficionado le da igual que sea Castellón o Zaragoza, está viendo las entrañas de tu estadio. Y luego, pues la parte mágica de bajar y subir por el túnel es algo que yo creo que el aficionado de cualquier club lo valora muy positivamente. Todos tenemos capacidad de hacer un tour del estadio. Le tienes que dedicar algo de recursos, pero desde luego la gente quiere. Yo recuerdo, por ejemplo, de estos viajes que me hago, estuve en el Slavia de Praga, que es un equipo potente, ¿no? En Praga, pero que es un equipo que al final el estadio, pues yo creo que tendría 20-25 mil huecos, espectadores de capacidad, no más. Y el tour estaba bastante bien. Además, el tour era muy sencillo de hacer porque había una persona a la entrada, cobrando la entrada, y luego era sala de trofeos, te cuentan la historia, subes arriba, sala de prensa, zona VIP, y luego, además muy libre, no te va guiando nadie, con lo cual es poner una persona ahí y facturar todos los días, días de más, días de menos, habrá grupos, y luego lo que tú dices, bajada de estadio, o sea, al vestuario, ver el vestuario, salir al túnel, te sientas en el banquillo, te haces las fotos, y ya con eso yo me quedé encantado. El club se llevó, no sé si fueron 15 euros de yo y 15 euros de mi chica, y ni siquiera necesita promoción, porque yo subo las fotos en el tour en mis redes sociales y la gente ya sabe que el tour del Slavia o el tour del Castellón está muy bien y que merece la pena hacerlo. Entonces, al final, yo creo que son ideas que muchas veces, como también ahora te quiero preguntar un poco por ello, pues está muy de moda ahora todo el tema de los proyectos internacionales, que es básicamente acoger a gente de otros países que vienen a hacer como una experiencia durante una temporada jugando en el club, en categorías inferiores, o en un aficionado C, y
sacas unos ingresos porque hay gente que viene aquí, que tiene dinero, que quiere pagar por estar en la experiencia, tener la equipación de Castellón, entrenar instalaciones. Son ideas que aumentan, lo que tú dices muy poquito, pero aumentan los ingresos también. Vale. Yo cuando has dicho los proyectos internacionales, me estaba echando las manos a la cabeza, porque es verdad que todos los clubes de la liga, en cierto modo, estamos obligados a buscar esa internacionalización. Pero mientras que muchos clubes se empeñan en ir a Varsovia a hablar con la Cámara de Comercio Española y dos empresitas de allí y decir, pues mira, una fotito al LinkedIn, hemos estado en Varsovia. Eso a mí me supone un gasto. Y yo los gastos los odio. ¿Qué hacemos nosotros? Pues vas por donde tú has dicho. Nosotros, la academia, siempre tiendes a pensarlo como algo puramente deportivo, que quieres que te suban jugadores y jugadoras al primer equipo para tener rendimiento económico y deportivo, pero nosotros hemos encontrado en la academia un nicho importante de ingresos. Claro. Y son estas personas. Nosotros nos centramos en campus, tryouts y el Erasmus, que lo llamamos nosotros, que es esta experiencia del que le has captado en un campus internacional y por suerte tenemos un país maravilloso y en concreto una zona en Castellón espectacular, playa, buen clima, montaña, tienes todo tipo de servicios, pues oye, tenemos esa capacidad de atraer gente internacional que te paga un dinero y que integras en tus equipos para tener esa experiencia deportiva. Claro. También hay algunas nacionalidades que tienen su truco. Ya. Nosotros creo que lo hemos visto todos los clubes. Hay ciertas nacionalidades que si en tu currículum deportivo aparece que has jugado en un club de segunda división española, te revalorizas mucho allí. Me parece completamente legítimo. Él se aprovecha, yo me aprovecho y sale todo bien. Claro. Al final ha estado aquí, ha estado entrenando con nuestra metodología, que es, lo has dicho al principio, estamos de moda. Espero que estemos de moda mucho tiempo. Tenemos un juego muy vistoso y eso además nos está ayudando a atraer gente de este perfil internacional. Sabe a lo que jugamos y le gusta lo que jugamos, así que nos está facilitando mucho la labor de captación, el estar de moda. Eso ya te digo que es algo que yo aquí en Madrid se hace mucho, el Leganés, Alcorcón, hay muchos equipos que lo hacen y yo te digo que me parece una experiencia positiva para la gente de fuera y al club no es una manera de, digamos, rentabilizar un poco la cantera, que no es solo gasto. Te quiero preguntar, de estos ingresos que estamos hablando, hay uno que no me has mencionado, que me imagino que también tendrá su peso pequeño, pero lo tendrá, que es el merchandising, porque también hay una corriente ahora que está muy de moda con el tema de comprar camisetas retro, equipaciones alternativas que a lo mejor el equipo se pone 2 o 3 veces, pero son muy llamativas. También creo que hay sobre todo los clubes más modestos, hay mucho espacio para crecer porque, joder, hay mucha gente también que, como hablamos, los frikis, a lo mejor vas a Slavia o vas a Budapest o vas a Milán y te quieres comprar una bufanda del equipo de ahí. A lo mejor no ni siquiera del Milan, sino de un equipo de segunda o de tercera de Milán, de la ciudad. Entonces, creo que ahí también se puede crecer mucho, sobre todo los clubes modestos, ¿no? No sé qué tú qué opinas. Vale, nosotros en esto, cuando yo llego, teníamos lo que tienen todos los clubes. Merchan, pelotitas, gorras, tal, y equipaciones técnicas de juego y de entrenamiento. Lo normal que te tiene o nosotros en Primera Federación o que estoy seguro que te tiene el Guijuelo y no hay ninguna variación. Desde entonces hemos pasado a darnos cuenta que lo que dices, tenemos el aficionado nuestro, que te va a comprar el tipo de producto que es. Vas a tener el turista deportivo o como nosotros el friki que, pues oye, su pareja o su familia sabe que le gusta las sensaciones y ha visto que en los rankings de principio de temporada de quien sea, la del Castellón, pues es preciosa. Pues compra la del Castellón. Pero es que luego tenemos una demanda de productos que nosotros mismos hemos explotado, que es ese tipo de prenda que es de calle, de vestir, que te pondrías normalmente para salir a la calle, pero que en el momento nosotros hemos visto que si lleva un escudo bien grande del Castellón, ahí empieza a haber fricciones. Ya. Porque para venir al fútbol te la pondrías, pero a lo mejor para salir por Benicàssim a tapear, no. Pues reinterpretamos nuestro escudo
lo simplificamos mucho sin que sea un rebranding de los que te han podido hacer Valladolid o Atlético de Madrid. Cogemos simplemente el águila de nuestro escudo y lo utilizamos como marca únicamente para ropa de calle. Y sacamos una colección con Albert Brandon, que es nuestro proveedor de ropa de calle, solo la marca de ellos y nuestro águila. Y estamos teniendo ventas muy decentes en ese aspecto de un producto que no ha sido tradicionalmente de club de fútbol. Nos damos cuenta de que podemos empezar a ser retailers de otra cosa. Así que trabajamos con otra marca de zapatos no deportivos, no botas de fútbol, para la típica zapatilla blanca que utilizamos todos en el día a día, también del Castellón, con ese águila de marca de ropa de streetwear. Nos damos cuenta de que hay más demandas de producto, porque lo bueno de esa pasión que decíamos del aficionado es que te dan un feedback espectacular. Claro. No esperan que tú les preguntes. Ellos te dicen. Y aunque puede ser sobrecargante muchas veces, siempre sacas información. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Somos la segunda provincia más montañosa de España y, si no me equivoco, junto con Alicante, la que más utilizan los equipos de ciclismo profesional para hacer sus stages. Tenemos un montón de ciclistas, tanto amateur como federados, en la provincia. Esto en primicia. ¿Qué sacamos ahora? Pues sacamos el maillot del Castellón. Ni siquiera como ropa que tú puedas verlo de lejos y digas, ostras, el Castellón. No, queremos que haya una vinculación del Castellón adaptado al ciclismo. Va a comprar el usuario del Castellón, pero que si gusta, también te lo pueda comprar gente que hace ciclismo. La retro es casi obligatorio tenerla ya, creo yo. Sí. O sea, has pasado de que fuera la ropa técnica de jugar y entrenar a que la retro tiene que estar permanentemente. Pues también está la retro. Es ir avanzando, es lo que dices, son ingresos extra dentro de una categoría que siempre ha sido fija, que era retail. Y luego es que además creo que también, a ver, al final muchas mentes en un club dan más ideas, pero la creatividad es súper importante. Yo, por ejemplo, hay una cosa que me gusta mucho que hace el Atleti, bueno, es una idea tonta, pero que seguro que le genera algo más, que es cuando acaba el partido te regalan la serigrafía en la camiseta oficial del jugador que haya marcado goles. Pues a lo mejor te aseguras que si ese día ha marcado Julián Álvarez, que es el mundo un poco el que le gusta a todo el mundo, que haya a lo mejor gente que diga, mira, pues me la voy a comprar, que me sale gratis la serigrafía. No sé, estamos hablando de pequeñas cosas, pero que lo que voy es un poco que la creatividad parece que nos asusta un poco a veces en el fútbol, el hacer algo novedoso, el hacer algo diferente, y creo que pues, muchas veces es muy positivo, ¿no? Mira, ahí tuve una discusión Sí. el otro día con otra directora jurídica de otro club español, que estábamos hablando de algo que había hecho un club femenino, el Alhama de Murcia, la forma de presentar al nuevo fichaje, a Cookie. Y me decía, joder, es que esto es muy poco serio. Y yo pensaba, esto es lo que hay que hacer. O sea, al final es esa creatividad. En nuestro caso nunca hay una barrera a esa creatividad. Somos un club súper joven. No tengo la media de edad de la gente, pero te puedo decir que no pasa de los 28 casi seguro. O sea, yo soy de los más mayores con diferencia en el área de negocio. Y notas que hay menos miedo, claro, a hacer cosas. Presentar fichajes. Tú tienes que generar contenido y tienes que generar contenido que dé ese engagement rápido. Porque estamos en una época en la que por sobreinformación la gente se olvida muy rápido, tanto de lo bueno como de lo malo. Así que no puedes tener ese miedo a fallar o ese miedo a comunicar mal, porque lo normal es que al día siguiente ya se hayan olvidado de lo que has hecho mal en comunicación. Así que inténtalo. No vas a hacer un anuncio de un fichaje mal, no vas a hacer una acción con un patrocinador que sea tremendamente mala. Te tienes que lanzar, si no, no funciona. Así que sí, la creatividad, campaña de abonos, todo, es que todo pasa por esa creatividad. Es manejar la pasión que decíamos al principio. Si no te adelantas con creatividad, no te va a salir bien. Yo recuerdo este año, a principio de temporada, tuvimos, cuando estaba la coña esta del Mercadona con la piña de ir a ligar, uno de nuestros fichajes lo presentamos así. Pero sé
100%, porque eso estábamos allí sentados, comunicación, creo que eran comunicación y yo, que estábamos ya a última hora de la tarde y estábamos pensando, ¿qué hacemos? Dijimos, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no vamos a un Mercadona? Y en media hora teníamos más o menos previsto el guión del vídeo. Yo sé que si tardamos un día más, o lo hubiera hecho otro club, Ujú. o O ya no hubiera tenido el vídeo. sobrepiensas. Claro. Media hora antes de lanzarlo, lo grabamos esa tarde. Media hora antes de lanzarlo la mañana siguiente, no sé si fue el Leganés también, hizo absolutamente lo mismo. O sea, es creatividad, pero tú no vas a ser necesariamente más creativo que el resto. Claro. En esto también competimos los 42 clubes. Tienes que lanzarte y tienes que lanzarte rápido. Sobre todo también para crear un poco de impacto. Me da curiosidad un poco qué es lo que era, cómo anunciaban el fichaje ese club de Murcia, porque ya lo han mencionado y me he quedado pensando. Pues si no recuerdo mal, subieron simplemente una foto. O sea, no Sí, subieron ni texto. Que era del personaje de la que se avecina, de la Cookie. sí. Subían la foto y yo lo vi y digo, a ver por dónde van a salir. Claro, hasta que vi el primer comentario, que era la propia jugadora partiéndose la caja en Twitter por haber visto cómo anunciaban a su propio fichaje. O sea que me parece que este tipo de cosas que pueden parecer poco serias Ujú. en clubes un poco más tradicionales son lo que a estos Racing de Santander, el Lense, todos que estamos un poco más abajo y con menos miedo, pues te dan la vida a nivel de redes. Es un poco lo que tú hablas, generar también ese impacto. Y siendo el primero y siendo creativo, generas el impacto más que los demás. Está claro que al final también eso tiene que ser un mensaje o un impacto positivo, que no tiene que ser un impacto que te odien por ello, porque llama mucha atención, pero sea polémico. Pero oye, que se puede ser creativo. Es verdad que yo ya veo mucha creatividad en clubes de tercera federación, de segunda federación, ya ves gente muy buena, que hace muy buenas campañas y creo que al final es, o sea, a veces sin saber de clubes de otras comunidades te enteras porque te llega retuiteado lo que tú dices, retuiteado un tweet que publican tal o un anuncio y al final eso que quieras que no, pero es que la gente lo tenga en la boca al Castellón, que la gente lo comente, que la gente hable, que la gente genere simpatía con él. Entonces es muy importante. Así que sí, sí, la creatividad es un punto y con gente joven se favorece un poquito más, estoy de acuerdo. Te quiero preguntar ahora un poco por el tema de la primera ref, tú has vivido la primera ref, ya me has mencionado que ya hay unas diferencias entre los clubes que subís de primera ref a segunda división y también un poco el límite salarial. Entonces, en segunda de primera división existe un límite salarial que todo el mundo lo ha escuchado. Me gustaría que me explicases un poco, a grandes rasgos, cómo funciona. Sé que es un poco complejo. Bueno, a lo mejor no es tan complejo, pero Es complejo. es O complejo. sea, es extremadamente complejo y es complejo cuando lo estás preparando. ¿Sí? Y para el público en general es todavía más complejo cuando te sale la mítica tabla del ranking del límite plantilla deportiva, ve las cifras, sabes lo que cuestan jugadores, sabes el salario que tienen y cuando ya no te encaja, el límite o el control financiero es muy complicado de explicar. Claro. Es complicado de explicar incluso entre nosotros muchas veces, porque tienes que explicarle a tu propiedad que está invirtiendo dinero de su propio bolsillo el cómo hacerlo bien para luego tener que explicarle que el Almería, que ha descendido de primera división, aunque le aparezca un límite plantilla deportiva, puede tener a todos estos jugadores porque ya traía contratos arrastrados Claro, de primera y no puedes echar a toda la plantilla al bajar. Es claro. completamente lógico, pero es muy complicado. Pero básicamente tú tienes unos ingresos Ujú. que tienes que volcar al sistema, tienes unos gastos previstos que también tienes que volcar al sistema, eso te va a dar una cifra, tienes tu plantilla con sus sueldos, que se la vas a declarar también a la liga. Y aún con todo eso, luego tienes, por ejemplo, que a mí me afecta mucho. En nuestro club tenemos la suerte de que tenemos muy dividida la parcela de patrocinio, de la que me encargo yo, de la parcela financiera, que nos controla completamente los gastos, Ujú. maravillosamente, que la lleva Willy. Y aquí es donde tenemos siempre las peleas. Estamos con los patrocinios. Y el año pasado tuvimos la maravillosa suerte también de tener a Skyfi como patrocinador de nombre del estadio. Ujú. En segunda es muy complicado por la visibilidad que tiene ahora mismo la Hypermotion. Claro. Así que nosotros teníamos un contrato de 500.000 al año
Las cifras están por ahí, o sea que no es... Ujú. Lo puedo decir tranquilo. Y cuando lo presentas a la liga, primero nos dijeron, ostras, esto no nos ha pasado nunca. No sabemos cómo valorar este patrocinio. Vamos a pedir un informe para ver cómo se valora en otros países en segunda división, porque solo tenemos las referencias de primera. Pero no es lo mismo el Reale, que juega competiciones europeas, que Castalia, que, bueno, pues acabáis de subir a segunda. Así que vamos a ver qué puede valer esto. Y te corrigen el valor del contrato, a efectos únicamente de límite plantilla. Claro, pero te hago un inciso. Pero claro, tú al final estás diciendo que hay una empresa que está dispuesta a pagarte 500.000. ¿Por qué van a decir? Es lo que no Por ejemplo, te pongo otro caso para que me lo expliques. Ya, ya. Te pongo otro caso. Bienvenido a mi mundo. Yo he escuchado hablar creo que fue a Michu, comentar un poco que había jugadores que la liga consideraba que tú les ofrecías un contrato de 100.000 euros al año y consideraban que como que no era real. Oye, tengo aquí el contrato. O sea, eso es lo que a mí no, yo creo que a la gente le cuesta entender. Y a ti, Eso, por lo que me dices también. a ver, a mí me cuesta entender las correcciones en ingresos. Las correcciones en cuanto a jugadores, algunas te las llego a entender. Y Ujú. creo que el primer caso fue Cuenca cuando quiso irse al Reus, que mira tú por dónde, maravillosa gestión de la liga bloqueando ese traspaso. Ajá. ¿Qué te pasa? Tú tienes un jugador que en teoría tiene un caché. ¿Por qué va a querer un jugador con un caché muy elevado irse a un club en el que te declara que está cobrando el mínimo? Ya. De inicio te suena raro. ¿Tú te irías a otra empresa a cobrar 5 veces menos de lo que cobras ahora? Parece que no. En principio no, claro. En principio no. Ujú. Me parece que la presunción es lógica. Ahora, cosas que que te hubieran sido un problema sí o sí esta temporada. Gabri Veiga se te va a Arabia Saudí. Cobra una morterada. Ujú. ¿Es lógico pensar que el chaval quiera volver a España? Es Sí, completamente lógico, claro. lícito. Vale, ¿qué te hace el control financiero ahí? Porque la regla estándar, a la hora de aplicarla, te hubiera pasado más o menos lo mismo. Tú Claro. estás cobrando un sueldazo, pero quieres volver al Celta, que te va a pagar un 90%, creo que han dicho, ¿no? En el Oporto, 90-95, que va a No. cobrar menos que lo que cobraba en Arabia. El control financiero, ese contrato lo hubiera mirado por todos sitios mal, y si aplica la regla estándar, hubiera tenido que decir que no. Vale, Algo que yo mucho. pero te pregunto, ¿eso tiene en cuenta esa regla estándar? Que es estándar, me imagino que luego cada caso es distinto, pero ¿tiene en cuenta factores como que el jugador sea de la ciudad? Por ejemplo, imagínate un jugador de Castellón que a lo mejor valora reducirse el sueldo porque juega en el equipo de su ciudad. O porque está la edad. A lo mejor la edad, claro, el caché con. La edad creo que es el único criterio que sí que aplica, que a partir de cierta edad entiende que el futbolista está en la fase final de su carrera y pueda tener esa serie de motivaciones emocionales de, oye, yo ya he terminado mi carrera, he ganado todo lo que tenía que ganar, ahora puedo permitirme elegir menos Claro. dinero, pero más comodidad. O porque haya. A ver, los mismos creo que no nos ha afectado por los contratos que podía venir trayendo, pero nosotros este año hemos tenido a Jetro Williams, que viene de haber jugado en equipazos a lo largo de toda su historia y de inicio podía parecerte un fichaje, es decir, ¿qué hace Jetro Williams jugando en Castellón? Ujú. Pues no te hablo de casos concretos de sueldo, me estoy centrando únicamente en Jetro tiene una edad, puede hacer lo que le dé la gana con su contrato porque ya está al final de su carrera. Gabriel Veiga tiene una edad completamente diferente, Claro. viene de cobrar una morterada y tendría que revisarse su nuevo contrato. Cobra un 90% menos. Sí, o sea, según la regla que tú me has explicado, está claro que es sospechoso, pero, o sea, yo no estoy de acuerdo del todo con eso porque tampoco entiendo la suspicacia que puede. O sea, piensan que a lo mejor el jugador va a cobrar en negro, o sea, es lo que no entiendo, claro. Va por ahí un poco los tiros, ¿no? 100%. O sea, Gabri Veiga no. Gabri Veiga es un caso que te va a cambiar la normativa por lo que es. Y seguramente acabes cambiando a si provienes de ciertas ligas, Menos competitivas. Ujú. se te revisará de otra forma. Ujú. Pero el caso de lo del Reus, pues básicamente fue por ahí seguro. ¿Qué haces tú que has estado en la cantera del Barça, primer equipo del Barça, a querer venir al Reus cobrando el mínimo? Un Ya, Reus que además ya levantaba suspicacias por aquel entonces. ya. O sea, lo entiendo que al final hay fichajes raros que se tienen que investigar, eso lo tengo claro, pero también yo creo que hay cosas, por ejemplo, imagínate que vosotros
se os queda al alcance de firmar a un jugador que ha estado toda la temporada pasada lesionado, que viene de jugar muchos años en primera, pues ha estado lesionado, acaba contrato con su club ha bajado a... No lo sé. Nos ha pasado. Claro. Nos ha pasado. El problema no es que pueda pasar o no. Nosotros traíamos, no estaba jugando, pero traíamos de Cruz Azul a Juancho. Allí cobraban más dinero de lo que sería normal aquí. Pues tienes que justificar un millón de cosas. Claro. Las cosas como son. O sea, pero la regla la entiendo. Tienes que garantizar que la competición sea sana financieramente. Que no tengamos unos números sobre el papel y otros números en la realidad. Pero en la liga al final, tú, o sea, te me estás diciendo que tú le puedes justificar también un poco las cosas, ¿no? Es decir, oye, tengo este contrato, pero mira, por esto, esto y esto. Sí, hombre. A ver, la liga tampoco la pintemos como un ente completamente arcaico e infalible en todo. Hay unas normas, pero diálogo siempre hay. De hecho, este año pues, se cambia el tema de las ampliaciones de capital, la parte que puede ir al límite plantilla. Anteriormente era un 25%, ahora es un 50%. Y ese cambio surge del diálogo con los equipos. Al final, la norma no es absolutamente inmóvil, y esto te lo dice Javier Gómez 1.000.000 de veces. La norma va aprendiendo. Ya. Y el problema es que también te lo dice siempre, la norma va aprendiendo porque los clubes intentan o intentamos engañar a la norma y la norma se va adaptando. Te va a pasar mucho con los grupos de clubes. Los traspasos entre miembros de un multiclub, tienes que valorarlos a precio de mercado, salario igual, pero la realidad es la que es. Yo a ese jugador podría conseguirlo si no fuera yo miembro de ese multiclub. Oye, si es que sí, maravilloso. Si es que no, habrá que empezar a mirar cosas. Claro. Sí, caso Girona, por ejemplo, que no estamos diciendo que sea, ¿no? Pues esté mal hecho, pero que es verdad que seguramente haya jugadores que por ser parte del grupo, oye, si vienes a Castellón, no está el City tan detrás tuyo. Si vienes al Girona, el City está muy cerca. Entonces ahí ya no es lo mismo, ¿no? Al final es importante también. Y yo defiendo completamente a los multiclub, ¿eh? O sea, que te saco esta norma, pero yo los defiendo completamente. Al final es la competitividad que vamos a tener en los próximos 5 o 10 años. El fútbol debiera ser así. Los que estén arriba formarán parte o directamente de un multiclub, o tendrán alianzas con otros clubes, o cosas muy similares. Pero que esto ha pasado de siempre. O sea, miras el histórico de transfers entre un club grande y otro un poco más pequeño y lo comparas. Joder, Madrid y Barça tienen relaciones diferentes con el Sevilla. Claro. No es complicado de ver. Cuando has hablado antes de los ingresos y los gastos, los ingresos has comentado, o entiendo yo que hay una parte que sí que puede ser ampliación de... No, es que no me gusta decir inyección, pero bueno, ampliación de capital, sí, meter dinero por el propietario, por la empresa, lo que sea. Pero eso está limitado, entiendo, ¿no? Por lo que has dicho. A ver, está limitado. Tú puedes meter... Está limitado de varias formas, pero la parte que nos importa de verdad es que de lo que metes, que está limitado de por sí por normativa, solo una parte, que es un 50%, va al límite plantilla de ese año. Y también tiene todo el sentido del mundo. De hecho, el 25 también tenía sentido, siendo correctos con Javier. Al final, tú a un jugador rara vez le firmas un contrato de un solo año. Claro. Puede pasarte que le firmes 2, 3, 4, 5 en primera división, pero tú has hecho una ampliación de capital hoy de la que te ha computado un 50% para este año, que vas a tener libre para gastar. Y el año que viene, vale, la tienes cubierta porque te queda el otro 50%. Y el tercer año ya no está cubierta con la ampliación de capital. Así que puedes llegar a estar comprometiendo el futuro financiero del club. Claro. Así que cuando se critica, se puede criticar, pero cuando la liga hace las cosas bien también hay que decirlo. Yo personalmente estoy muy a favor de control financiero, porque es lo que tú has dicho. Hay una frase que has dicho que me ha gustado, que luego la sacaré para el clip, que es que precisamente lo que se evita es que la gente esté inyectando dinero, se canse y deje de meter dinero, y tiene sueldos comprometidos dentro de unos años que, claro, en su momento se aprobaron y sí que se firmaron porque el club lo podía hacer, pero ya no se mete ese capital, ya no se inyecta, con lo cual es un poco la manera de buscar que los clubes gasten lo que van ingresando y no haya cosas raras o haya cosas que se puedan ir el día de mañana al propietario.
te quiero preguntar, precisamente, como yo estoy a favor del control económico, luego obviamente a lo mejor se pueden cambiar cosas, como tú dices, la regla va cambiando, va mejorando, pero yo creo que también se debería hacer en el resto de categorías ref, obviamente a lo mejor habría que hacer adaptaciones, pero es que en primera ref hay mucha desigualdad entre los clubes, están las canteras, que es otro problema aparte, pero que las canteras tienen un presupuesto altísimo, hay clubes que están gastando muchísimo dinero y rompen el mercado, hacen que todos los precios se inflen. Me parece también que sea necesario, no sé cómo lo ves tú, que has vivido la primera ref. Vale, a ver. Primero lo que dices, he vivido la primera ref y el salto a nivel de control financiero es bestial. Es lo que dices, puedes hacer lo que quieras y pasas de hacer lo que quieras a estar súper controlado. Claro. Vale. Quito un mito, nosotros no fuimos de los equipos con un presupuesto altísimo en salarios, por lo que se pueda pensar, pero es que para poder establecer un control financiero, yo creo que el que te controla tiene que darte algo a cambio. En nuestro caso es muy claro, la liga ha mejorado mucho el tema de ingresos televisivos, mejoró el tema de inversión con CVC, nos da, pero también nos regula, precisamente para garantizar que la inversión acabe saliendo bien. Claro. Ahora, recuerdo cuando veíamos el contrato televisivo en Primera Federación y, oiga, me parece correcto, pero si usted me va a dar migajas, no me puede implementar un control financiero como el de la liga. Ya. Porque a clubes conozco personalmente al director general del Antequera, conocido al del Linares también. Tú a esos clubes les metes un control financiero tan férreo como el de la liga y no tienen personal para llevarlo a cabo. Ya. Algunos, y no hablo de estos dos clubes, pero estoy seguro que algunos no tienen ni documentos para llevarlos a cabo, porque es muy estricto, requiere una burocracia muy importante. Yo, a ver, tiene todo sentido lo que tú has dicho y creo que es coherente, no te pueden exigir sin darte. El tema de la Primera Federación y los derechos televisivos es un tema que viene arrastrándose hace años, desde que se creó la categoría. Obviamente, no es una categoría en la que te van a dar el dinero que te dan en segunda división, no es tan atractiva, pero creo que es un producto también atractivo y que mucha gente vería si fuera accesible. Al final tienes que estar en una web, luego en otra, ha habido varios proyectos que han empezado, luego no. No sé si también cuando estuviste en Primera Ref, la comercialización de los derechos de televisión era a través de la federación, o sea, ¿era cada uno buscarse la vida o era una propuesta para todos o cómo? Mira, primero la federación, con el cambio, está mejorando mucho, o por lo menos esa es la percepción que tenemos. A nosotros no nos tocó en el cambio. Así que te hablo de lo que había antes, Vale. que no se me malinterprete con lo que vaya a decir. Pero la liga la federación durante mucho tiempo ha querido parecerse a la liga. La liga hacía cosas bien, televisivos. ¿Qué quería hacer la federación? Pues lo mismo en Primera Federación. Y no es exactamente lo mismo. Si tienes un producto diferente, tienes que tratarlo como un producto diferente. Yo viví en su momento cuando trabajábamos con el Ebro a Footers. Creo que todos hemos conocido Footers en su momento en Segunda B. Lo bonito que tenía Footers era que tú te suscribías para ver a tu equipo. A mí, el año pasado me daba absolutamente igual, a mí como aficionado, ¿vale? Lo que pudiera pasar en un partido random del otro grupo de Primera Federación. Claro. Yo quiero ver al Castellón. ¿Por qué estoy pagando un precio por ver toda la categoría si a lo mejor no quiero? Yo solo quiero mis partidos. Dame un partido a la semana y te lo pago. Que eso no lo hay en la liga y me parece, como tú dices, una muy buena idea. Sí, es que creo que el producto televisivo, igual que te acabo de pegar el hachazo al de Primera Federación, el producto televisivo en la liga también tiene que mejorar mucho. En este país pagamos una cantidad muy elevada por ver el fútbol, que yo como club es de donde recibo el dinero, y tengo que vamos, voy a ser muy hipócrita al hablar de esto porque me pagan mucho dinero por los televisivos. Pero creo que hay cosas que se pueden mejorar. El poder hacer el Season Pass solo de tu equipo, porque es al que tú quieres seguir, a un precio reducido, casi seguro sacaríamos más visionado de partidos únicos. No sé si habría o no menos piratería, eso lo controla mucho más Javier que nosotros, que se está esforzando mucho en que no bajen los ingresos de televisivo por piratería.
pero ese Season Pass estoy seguro que te generaría usuarios. Luego, en la Premier, tú tienes los clips, vamos, yo muchas cosas de la Premier me entero por los clips en Twitter. Aquí, en el momento que intentas ver un gol de Calatrava, fuera de España se te bloquea. Sí. Y te dice que tu contenido no está disponible en tu región. Al final es publicidad. Era un clip de 14 segundos de un gol, es publicidad de ese partido. Sí. Y yo, fiel defensor de cómo hemos jugado este año, pienso que un tipo que no pare de ver goles o jugadas del Castellón en Twitter puede acabar comprando el Season Pass del Castellón solo por vernos a nosotros. Además, te generaría mucho volumen de datos. Claro. ¿Qué equipo es el más atractivo de la categoría? Y no por audiencia, sino quién está dispuesto a pagar por ver cada equipo. Ese dato lo tienes fácil con el Season Pass. Claro. Luego tienes quién es aficionado del fútbol en global, el que te pague el paquete premium. Creo que se le puede dar una vuelta muy grande. A lo mejor, pues la forma de comprobarlo es hacer pruebas en Primera Federación. No lo sé. Vamos a ver qué pasa en el siguiente tender de Primera Federación, pero igual se presenta gente mucho más potente que quiera darle esa vuelta. Podría ser interesante, pero Primera Federación es Primera Federación. Es muy atractiva. El año pasado, tanto en nuestro grupo como en el otro grupo, se vio. Teníamos equipazos, mira los equipos que subieron y que los 4 hemos permanecido. Es muy vistosa, además puede llegar a ser muy vistosa. También tienes problemas de competición. Claro. Tienes que ver en qué campo se juega, porque jugar en, todo mi respeto, pero jugar en el campo del Intercity o jugar en el del Málaga tenían que ser los dos extremos de la balanza. Hay que cuidar el producto y esto la liga se preocupa mucho de que pase. Si el producto es malo, no te van a querer ver porque eres una quinta división inglesa. Claro. Y no puedes ir al fútbol amateur. Es semiprofesional y debe ser profesional en el largo plazo. Hombre, está claro también que el producto no es el mismo. Es decir, ya la Primera Federación, cuando los clubes suben de segunda ref a primera ref, hay muchas restricciones que tienen que cumplir, de accesos, de cabinas de los campos, sobre todo los estadios, ¿no? Lo que más tienen que cumplir, pero también entiendo que hay una serie de cosas que los clubes tienen que adaptarse. También eso mejora la calidad de lo que tú dices del producto, pero tampoco estás pagando, no vas a pagar lo mismo por ver al Intercity que al Eldense, o que por comparar el peor estadio con el peor, a lo mejor el peor estadio, bueno, que no puedo decir que lo peor, no quiero decir peor, pero un estadio de nivel más bajo en segunda, pues será el Dense Mirandés. Obviamente, pero al final, precisamente, no deberían costar lo mismo, igual que no costaba lo mismo ver Primera División que Segunda División. Yo sí que pienso, y al final es mi opinión también como espectador, que creo que se puede mejorar mucho la comercialización del producto, porque lo que tú dices, el Season Pass, además es una manera más justa, que me imagino que también la liga repartirá los ingresos en función de los partidos que más se ven y los equipos que más se ven al cabo del año, pero también es una manera de recompensar que los equipos, como tú dices, tengan estrategias de comunicación que impacten más en la gente y les caiga mejor el Castellón, que el fútbol sea más vistoso y tenga jugadores que interesen ver. Pues todo eso se incentiva con el Season Pass. Igual que, por ejemplo, el no tener paquetes, que aquí para mí es el gran error que tiene la liga y que, bueno, no sé si le dará la vuelta o no, pero en mi humilde opinión es el tema de que tengas que pagar un canal entero de Movistar con un montón de series, un montón de cosas y un paquete enorme para ver el fútbol, para ver 4 partidos. Entonces, la gente piratea, pero yo estoy seguro que la gente piratea si el fútbol costara 20 euros al mes, que no sé si tampoco es sostenible o no, no lo sé, pero si costara 20 euros al mes o fuera un partido en abierto y que hagan la prueba de la liga, que haga un partido en abierto a la semana, seguro que es el más visto, aunque sea un Las Palmas a la vez, que no es tan atractivo. Entonces, creo que se puede dar una vuelta a eso, ¿no? Bueno, a ver, ahí tengo yo mis dudas en la condición del ser humano. Porque si el Spotify te cuesta 15,99 sí, y hay Spotify pirata, estoy casi seguro de que en algún momento hay una línea de precio pirata que no la solucionas. Puede ser. Pero es una cuestión de producto. Tienes que intentarlo. Yo creo que alguna vez habría que intentarlo. Yo no quiero el canal Hollywood si quiero ver el fútbol. En eso coincido contigo. Claro. Y es más cómodo, o internet, que no quiero internet con una compañía necesariamente, sino... Pero, por ejemplo, estoy de acuerdo contigo en que a lo mejor hay gente que seguiría pirateando, pero me parece mucho... Yo tengo amigos que piratean a veces los partidos y es mucho más incómodo
tener que estar metiéndote en una página, con una web, con publicidad, que ahora se te cae, que ahora no sé cuánto, es que tienes que bajarte una aplicación al móvil, que aún así también pagas, porque aunque es pirata, pero pagas. Yo la gente que conozco que tiene una IPTV de esas, paga a lo mejor 20, 30 euros al año o a lo que sea y lo tiene. Es mucho más difícil y mucho más incómodo ver eso que no tener un producto bien presentado que lo puedas ver en tu tablet, que lo puedas ver en tu tele, y creo que también eso, o sea, habrá gente que piratee, como tú dices, en cualquier circunstancia, pero mucha gente que piratea lo hace porque no puede pagar 80 euros al mes. No sé. No lo sé, la verdad. Creo que hay gente que, lo que te he dicho, piratea por defecto, pero quiero pensar que la mayor parte de la gente iría a un producto fácil y cómodo que tenga un umbral de precio un poco más bajo. Pero ahí no puedo protestar porque mis derechos televisivos los comercializa la liga de forma muy correcta y nosotros, todos los clubes, nos llevamos un dinero que que ya se ha quedado corto el tiempo, pero en los 90 era impensable completamente Claro. ver este crecimiento. Así que todos tenemos ideas. Esto es como lo de los entrenadores, ¿no? Todos somos entrenadores. Pues aquí parece que todos somos también gestores de derechos televisivos. La cuestión es que lleva muchos años ahí, los ha gestionado bien, cada vez cobramos más. El siguiente tender va a ser complicado. Es un reto para todos nosotros. Vamos a ver qué se va haciendo por el camino para cambiarlo. A lo mejor el siguiente tender es el de la innovación y el de intentar incrementar los ingresos de vías alternativas, no solo esa cuota mensual del operador de turno y ya está, sino que tenemos varias posibilidades más. Hay mucha tecnología, también mucha innovación. Lo quiero ligar por esto porque ya vamos a hacer un poco las últimas preguntas que también quiero relacionarlas también con el Castellón, aunque hemos hablado mucho del club. Por ejemplo, la NBA está invirtiendo mucho en todo lo que es para niños, por ejemplo, que los partidos, que yo no sé si les funcionará o no, pero bueno, se están probando, que los partidos sean con figuras, no se lo ha visto, con figuras de dibujo, pues que si Toy Story, que si Lego, que si no sé qué. No sé cómo funcionará eso, a mí eso no me llama la atención, pero bueno, son maneras de intentar que los productos evolucionen de alguna manera, ¿no? Mira, yo ahí, pues a mí tampoco me llama la atención, honestamente. Mi crío tiene 5 años, se sabe el álbum, también ha crecido en la industria, pero se sabe el álbum de primera y segunda de memoria para adelante y para atrás. Sí. El mercado de fichajes está aprendiendo ahora cómo mirarlo y no necesita que tengan forma de dibujito animado. El Sí. fútbol creo que es el fútbol. Tenemos que explorar otros medios de potenciar el consumo. Sí, ahora creo que todos cuando estamos sentados viendo la tele tenemos dos pantallas. Estamos viendo el fútbol y no conozco a mucha gente que sea capaz de no abrir el teléfono durante todo el partido. Pues a lo mejor tenemos que hacer un consumo dual. Facilitar pues el visionado de datos específicos Sí. del partido o cuestiones un poco más técnicas que no quieras reflejar en la tele, en la pantalla que puedas tener en pantalla múltiple con tu móvil o con tu iPad. Creo que la tecnología es algo que la liga también está explotando muy bien. Ahora vemos cosas en pantalla que antes eran completamente impensables. O sea, ver el goal expected según cómo llega a portería, todos los datos que vemos nosotros también Sí. dentro del club, que pueda tener cierto acceso el aficionado, me parece una barbaridad. Se ve ese toque profesional que te aporta la tecnología. También creo que podemos hacer muchas más cosas. Creo que hay una demo, ¿no? De el vídeo de las Vision Pro de Apple que lanzaron en su momento, que se ve otra forma completamente diferente de ver la Fórmula 1. Fórmula 1 que tradicionalmente era un visionado de una carrera y ya está. Luego pasamos al tema de incluir los datos dentro de lo que vemos nosotros en la tele. Y a mí personalmente era de lo que más me atraía. Sí. Ver pues cuando se espera que se le dé caza al de delante, la degradación de ruedas. Empezás a ver muchos datos. La Es lo mismo que estamos trazada. viendo en el fútbol. Y lo que veías en esas Vision Pro era en una pantalla principal lo que vemos ahora, pero luego tenías en realidad aumentada el circuito, el mapa completo, por donde estaba cada piloto, pues a lo mejor con el tiempo acabará pasando lo mismo. Tendremos acceso a un montón de datos ingentes de lo que está pasando en el partido en una múltiple pantalla o en tu móvil y en la tele o en esos cascos de realidad virtual. Pero la tecnología es completamente obligatoria. Y ya no en estos temas futuristas. Al final forma parte del día a día nuestro de los clubes.
hablamos mucho y a Javier también le gusta mucho hablar del tema de ChatGPT. Yo en mi club no conozco literalmente a nadie del área de negocio que no utilice ChatGPT en su día a día. Y es algo que veo que empresas lo bloquean. Me apareció hoy en Twitter, ¿no? En mi empresa han bloqueado. No puedes hacer eso. Es una herramienta que si la tienes controlada, te permite optimizar el tiempo una barbaridad. Te permite que un empleado que pueda no saber o no tener una visión concreta de un aspecto de lo que esté trabajando, lo pueda explorar de otra forma. No puedes cancelar la tecnología, no cancelas la innovación. Y esto desde la liga también se incentiva mucho. Temas de inteligencia artificial, temas de realidad virtual, realidad aumentada, digitalización y automatización. No puedes vivir sin eso en el medio plazo. Te falta el dato. Tú sin dato no sabes avanzar en negocio. Claro, es que además, por ejemplo, hablando de lo que tú comentas del ChatGPT, yo lo uso bastante, pero no lo uso. Hazme una redacción o redáctame un mail o hazme la entrevista con Alberto. Yo lo hago mucho del punto de vista de, oye, quiero buscar una oferta de tal iPad de no sé qué y quiero que me busque las ofertas que están tal. Y te lo hace. Entonces, es optimizar mucho el tiempo. La tecnología yo creo que también nos sirve para mejorar procesos, para optimizar, para llegar a cosas que no hemos hecho. Por ejemplo, lo que tú comentabas, yo ya he visto también demos de las gafas de realidad virtual, imaginarte que estás sentado, o sea, y es increíble cómo se ve. Yo no lo he puesto con gafas, pero lo he visto con el móvil, cómo se ve que parece que estás dentro del estadio. Lo he visto en Anfield, me parece que era, y en el estadio del Manchester United, que es increíble cómo se nota. Y creo que también eso en los clubes, también entiendo que los datos te hablo de lo que manejaréis Big Data, de qué es lo que le gusta a los aficionados, qué tipo de merchandising funciona mejor, qué días son los que más gente... Todos esos datos también en el club entiendo que los manejáis para la área de negocio, ¿no? Sí, a ver, es verdad que cuando tienes una plantilla pequeña, el dato te puede generar un ruido inmenso, pero cuando lo filtras y lo estructuras, es un arma que si lo tienes es bestial. O sea, ese perfil cliente o para nosotros ese perfil fan, saber cuántas veces viene al estadio, qué compra, hace cuánto que no compra una primera equipación. Es que si lleva 2 temporadas sin comprar la primera equipación, le pasa algo. La siguiente tiene que comprarla sí o sí. Compra segundas equipaciones todas las temporadas. Este es un fan, un heavy user. O sea, este te tienes que dirigir en la comunicación de otra forma. Claro. Si vas a hacer mailing, tienes claro quién es cada uno. Los grupos de Si le edad mandas también es muy una importante. con un producto que ya sabes que ha comprado, eso va a ningún sitio. Así que tienes que segmentar mucho, pero es verdad que es muchísimo trabajo detrás. Las edades, pues sí, evidentemente yo sé que la colección gamberrita de ropa no se la puedo vender al padre de 50 y pico años que sabes que viste de polo Ralph Lauren. Tienes que dirigir, que a lo mejor no puedes dirigir al 100%. No, pero aumentas las probabilidades de que te compren en mucho. Si lo segmentas entre 16 y 24, mm, ya sabes que ahí puede estar el tema. Establecimiento de precios, lo mismo. No puedes andar a ciegas. Es andar a ciegas por un laberinto. Ya es complicado remar, pues si encima vas con los ojos vendados, que te los has vendado tú solo, sale mal. Así que sí, el dato es súper importante. También todo el tema de abonos, precio de los abonos, en qué momento compran, cuál es la mayoría, qué edad media tienen los abonados de cada... O sea, al final creo que yo lo he visto, lo vi en una ponencia del City, que estaba en inglés, pero que la recomiendo a la gente, de la persona encargada del área de datos a nivel negocio. Y hablaba, hacía una presentación muy chula de cómo usa el Manchester City todos los datos para lo que tú decías, segmentar a sus seguidores, ver cuándo funcionan más, cuándo compran menos, por horas, por qué ha hecho el equipo, por momento de temporada. O sea, al final es saber qué teclas tocar para que las cosas funcionen un poquito mejor. Y tampoco, o sea, requiere infraestructura y requiere información, pero tampoco... Pero bueno, hay muchas cosas que simplemente con encuestas rápidas se pueden sacar. Como te decía, Alberto, estamos llegando ya al final. Te quiero hacer un poco las últimas preguntas en relación un poco al contexto del Castellón ya, un par de preguntas, que es sobre todo que me valores un poco el crecimiento que has vivido del club, que me imagino que es un crecimiento y que sigue creciendo en esta que va a ser tu tercera temporada en el club. Que me valores un poco cómo ha sido ese crecimiento, cómo está a día de hoy el Castellón, a nivel deportivo, de la temporada que habéis tenido, cómo lo valoráis, a nivel también económico, cómo está el club y cómo está siendo la gestión del ámbito más de negocio, y me hagas un poco esa foto general a día de hoy.
Vale, a ver, yo entro ya en el año T+1, digamos, de la nueva propiedad. Bob compra el club y yo entro un año después. Ujú, Así que no te puedo decir desde el momento original del cambio de propiedad ujú. en primera persona, pero de cómo estaba esto antes a cómo está ahora es literalmente otro club distinto. Y no es porque lo diga yo, o sea, es el feedback que te llega de todo el mundo, lo puedes ver en redes, es un espectáculo. Y sí, claramente la propiedad inmediatamente anterior se puede decir que salvó al club, porque este club ha pasado por muchos momentos muy complicados de casi desaparecer. La propiedad anterior lo salvó, pero la realidad es que te llega Bob, mete una inyección económica potente, la gente pasa de no saber cuándo cobrar, que podría haber sido un recre tranquilamente, a cobrar permanentemente el mismo día del mes. Ujú. Y podemos hablar de creatividad, podemos hablar de datos, podemos hablar de un montón de cosas. Pero si la gente no cobra, Se acabó el esto invento. se cae. Y eso con Bob cambia completamente. Pero no es simplemente un meto algo de dinero y vamos saliendo adelante. Él tiene un plan muy claro y lo va ejecutando. El primer año, que es cuando ya estaba yo en la entrevista, se quedan a minutos de subir a segunda. Yo ahí tengo mi opinión y es que creo que por lo menos eso a toro pasado es muy fácil estando ahora en segunda. Pero nos dio el margen para poder reconstruir todo el equipo completamente en la 23-24, porque teníamos una estructura sobredimensionada en muchas partes, incluso en negocio. Ujú. Hubo que reestructurar todo. De hecho, fue una reestructura flash en 2 meses para Operación Bikini, para subir a segunda. Estábamos muy bien posicionados. Es verdad que nosotros el ascenso a segunda, efectos de control financiero, empezamos a trabajarlo en noviembre. Ujú. O sea, te quedaba media temporada y un poquito Más. para terminar. Y nosotros empezamos a trabajar en la posibilidad solo para llegar a ese 30 de junio con los deberes hechos. Teníamos el convenio del estadio, que ha sido la temporada pasada, quitando el aspecto deportivo. Lo más relevante fue poder firmar un convenio a largo plazo, Ujú. medidas de periodos de 1 o 4 años, en los que, vale, tú estás alquilado en un estadio, pero literal estás alquilado. Tú no haces inversión en algo que no es tuyo. Claro. Pero es que el ayuntamiento tampoco hacía inversión. Así que tenemos esa mole de hormigón con unas vallas que todavía están oxidadas que requiere inversión. ¿Qué hacemos? Un convenio a 50 años en el que nosotros pasamos a tener la carga del cuidado del estadio Ujú. y empezamos a hacer inversiones. Maravilloso. Además, una ayuda pública muy relevante el poder tener ese convenio a largo plazo. Ujú. En ese aspecto, ojalá muchos clubes tuvieran el ayuntamiento que tenemos nosotros. Nos permite meterlo en balance con una activación a 50 años, que es una barbaridad. Tenemos ya por primera vez un activo, aunque sea virtual, que es ese estadio, esa concesión del estadio. Ujú. Subimos y empezamos a trabajar. Y este año ha sido de trabajo permanente. No bastante con el estadio, pues Bob decir que el club tiene que tener algo que no ha tenido nunca, que es una ciudad deportiva. Así que nos hemos tirado todo el año buscando terrenos, porque aquí también, pues, al contrario que en otros clubes tienen un proceso que es, trabajamos con instituciones públicas, se buscan terrenos, se hace un convenio en el que te ceden gratuitamente las tierras para que tú construyas, inviertas y la cantera esté allí. Ujú. Nosotros, aunque buscamos mucho con el ayuntamiento, es verdad que Castellón pues es muy minifundista, las tierras no te dan para hacer una ciudad deportiva. Compramos una. Compramos una que además el uso del suelo es importante, es deportivo. Así Vale. que nosotros podemos empezar a construir ya. De esto te estoy hablando de estamos en junio, hace 3 meses, dos Ujú. meses. Nosotros ahora estábamos en Marina, en Marinador, Ujú. con 2 campos de entrenamiento, que se nos terminaba nuestro convenio con Marinador. Así que estamos ahora mismo haciendo una ciudad deportiva express, cuando otros te tardan 5 años en tenerla completa o 2 años en tener la primera fase.
nosotros podemos tardar 3 meses en el que ya vamos a tener una mini ciudad deportiva para el primer equipo, Ajá. que pueda trabajar en condiciones y seguir construyendo. El total son 122.000 metros de ciudad deportiva, 8 campos de fútbol, 7 Ostras. más un mini stadi, y el edificio de... Nosotros ahora mismo estamos dispersos en 3 puntos de trabajo: oficinas, estadio y marinador. Un punto muy negativo a nivel de negocios, que el personal de negocio de oficina nunca se ha cruzado con el personal deportivo. Ya. Y eso, a todo club que lo pueda evitar, que lo evite. Que estén juntos, ¿no? Hablas. Que todo el Ujú. mundo esté junto es absolutamente imprescindible. Pues ahora por fin vamos a tener una casa en la que estar permanentemente todos juntos, con la academia, primer equipo y negocio. Y la verdad es que pasas en el aspecto de academia también de estar dispersos por hasta, creo que son 7 campos municipales, Ujú. a poder estar recogidos todos en una misma ciudad deportiva. Es un proyecto completamente ilusionante. Fútbol femenino también pasa de estar completamente apartado y no ser nada a ser una unidad de negocio completamente prometedora a nivel de ingresos. Ya no es que no vamos a hablar de un tema social ni de esto, no son migajas. O sea, esto tienen su espacio. Ahora mismo en balance parece que van a ser muy positivas este año y a seguir creciendo al mismo nivel que primer equipo, filial y juvenil A, que forman nuestros pro teams. Ujú. A partir de ahí, pues terminar la ciudad deportiva es un reto, pero ya has visto, 8 campos para trabajar, sin olvidarte de que tienes un estadio de 1987 que te requiere obras cada cierto tiempo y que en algún momento, porque también está previsto un convenio, habrá que adaptarlo, renovarlo o directamente ampliarlo en un proyecto integral. De lo que esto era hace 5 años a lo que es este club ahora, no creo ni que se pueda comparar. Y al final esto es porque ha venido una propiedad decente, que ha invertido dinero, ha invertido mucho dinero de su propio bolsillo y que tiene unas ideas muy muy claras y que de momento las está ejecutando casi milimétricamente al plan que ha declarado públicamente que tiene. Yo, Alberto, me sorprende porque, o sea, conocí el Castellón, lo conozco, ¿no? Desde fuera. Me quedo sorprendido. Ya me han llegado cosas de lo bien que se trabaja a nivel interno, a nivel de gestión de personal, de cómo está todo cuadrado las cuentas con la gente que entra al club a pasar parte del área de dirección deportiva, de negocio, lo que sea. Me sorprende mucho lo de la ciudad deportiva. No sé si te he entendido bien, pero, o sea, el estadio está claro que pertenece al ayuntamiento, que tiene esa concesión y cualquier renovación, mejora y tal, tiene que ir un poco de la mano con ello. Pero la No, ciudad. ahí no. O sea, y me Sí, sí. imagino tu siguiente pregunta, así que el estadio, aunque sea del ayuntamiento, uno de los problemas que hay en los convenios cortos es que tienes que pedir permiso para todo. Ya. Al irnos a un convenio largo, Ujú. yo primero hago y luego justifico. Ya. Yo puedo hacer las reformas que quiera, Vale. porque todas van a ser para beneficio de un estadio que voy a estar explotando mucho tiempo. Ujú. Yo no voy a hacer una reforma que empeore el estadio. Ya. Tengo que mejorarlo para poder cobrar más por lo que ofrezco. Y luego ya le comunico al estadio: oye, me he gastado tanto aquí, yo teóricamente este año tendría que pagarte un canon de X, Te lo a reduzco. lo que en unos mecanismos del convenio te reduzco esta cantidad. Ujú. Pum. Vale. Ciudad deportiva. Ujú. Ciudad deportiva es nuestra. Con los La ciudad fondos deportiva del propietario, CVC, mezcla. del propietario. CVC, nosotros, es verdad que CVC tiene un mecanismo para establecer lo que te toca, Ujú. y nosotros, pues en fútbol profesional hemos estado muy poco tiempo en el periodo de cómputo, así que nos toca la cantidad mínima. Que tuvimos que gastar una parte para readaptar el estadio a las condiciones que te pide la liga para mejorar el Sí. producto, así que no nos sirve. Muy pocos fondos para destinar a Ciudad Deportiva. Y también tenemos un concurso de matar. Ciudad Deportiva se ha invertido directamente con fondos del propietario, Ajá. tanto en el terreno como en la construcción de todo lo que estamos haciendo ahora. Eh, Al final, joder, es que me sorprende porque es mucho, me imagino que será muchísimo dinero. Y la pregunta un poco, porque yo me quedaría hablando más horas en esta charla, la pregunta un poco que me surge ¿es rentable un club como el Castell? No digo de rentable en el sentido de
te digo, ¿es estable? Es decir, ¿genera ingresos al final del año un club como el Castellón? ¿O la gestión es lo que hablamos muchas veces de que los inversores buscan comprar un club, levantarlo y luego venderlo por algo más de lo que han invertido? Porque me sorprende, porque yo he escuchado mucho desde fuera que los clubes es dinero que echas en un pozo, que no tal. No sé si ahora... ¿Cómo está esto? Mira, en Primera Federación siempre se ha dicho que dinero que metes, dinero que tiras. Uh-huh. Solo rezando para llegar a Segunda. Sí. Yo creo que en Primera Federación, con ciertos matices, también podrías llegar a hacer algo. Pero es verdad que la plantilla deportiva, como has dicho, se puede llegar a comer mucho dinero para hacer algo competitivo porque otros están inflacionando el mercado. En Segunda, yo creo que los clubes pueden ser rentables. Pero si eres rentable y vas poco a poco, jamás podrías permitirte lo que estamos haciendo nosotros. Ya. Ya. Bueno, Alberto, la verdad que te digo, es que tengo cosas que me hubiera gustado, lo que pasa es que ya estoy abusando un poco de ti, que llevamos 1 hora y 45. Lo dejamos, si no, para otra charla más adelante, porque, oye, es un tema que tratamos poco en el podcast y por eso al final, cuando alguien es tan claro y tan abierto como tú, se lo agradezco un montón y me gusta la conversación a esa larga y me surgen muchas cosas que al principio a lo mejor no tenía previstas en el guión. Pero bueno, ha sido un placer. Seguro que la gente, tanto la gente como del Castellón, que seguramente mucha gente lo escuche, como gente de otros clubes, le va a interesar mucho este podcast porque te digo, creo que has sido muy abierto, te has mojado. Te agradezco un montón tu predisposición, te agradezco un montón tu cercanía y para mí ha sido un placer tener esta charla. Para mí también, Nacho, de verdad. Gracias por acordarte ya no de mí, sino del Castellón, que creo que es un proyecto que merece la pena que se hable de él. Así que ojalá tengamos otra en algún tiempo y tengamos la ciudad deportiva terminada, podamos hablar de un montón de cosas, de cómo ha mejorado el club, la cantera y todo mucho más. ¿Y por qué no que sea en primera división? Oye, que a lo mejor... Yo ya te dije que de deportivo no te iba a hablar, de deportivo no te voy a hablar ni de objetivos en primera, pero es verdad que Bob ha hablado abiertamente de cuándo y de lo que espera del club. Eso, como no se puede controlar, ya veremos cuando llegue, si llega o no. Pero desde luego lo que estás haciendo en el Castellón es algo transformador. Como tú dices, el que haya estado 5 años de viaje por el mundo y ahora vuelve a Castellón no reconocerá al club que se encuentra. Y creo que eso al final, lo que hablamos al principio de la charla, es algo positivo, que no solo sea que el club está en una categoría más alta o que está más estable, sino que el club también evoluciona en todas las áreas. Así que lo dicho, Alberto, ha sido un placer. Me despido de ti. Recuerdo a toda la gente que se había llegado al final de la charla, que muchas veces la gente me dice, tienes que recordarlo antes, tienes que recordarlo a la mitad. Pero bueno, ya os lo recuerdo, que os suscribáis, que le deis a me gusta, que lo compartáis, que creo que es un episodio súper guay. Y nos vemos en la siguiente semana con un nuevo invitado.